El Señor bendiga a todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Muy buenas noches, qué felicidad poder estar a través de este medio hoy en un día totalmente diferente, fuera de horario normal. Regáleme un segundito. Ajá. Vamos a hacer una pausita acá. Dame un segundito. Dame un segundito, por favor. Hagamos una llamadita acá. Una llamadita acá. Sí. Buzón de mensajes. Bueno, buzón de mensajes. Es que... ¿Voy? Sí, le agradezco. Dame un segundito. Todo el volumen, ¿listo? Para que no se nos filtre, pastor. Gracias. Bueno, lo prometido es deuda. Agradecido con el Señor Jesucristo porque hoy tenemos esta visita agradable de nuestro amado pastor Manuel Caituiro Aguilar. El hermano Manuel Caituiro Aguilar que nos visita del Perú. Bueno, tuvimos una reunión gloriosa en Bogotá. Allí nos encontramos, nos seguimos gozando, porque esto es de gozo en gozo, de alegría en alegría. Y nos lo encontramos y se vino por estos lares, mi santo varón, bien pueda. Sí, venga, le corro un poquito la silla más adelante. Eso, ahí quedamos un poquito como estrechos, ¿no? Nuestro hermano Manuel Caituiro Aguilar les decía, bueno, pasamos unos tiempos maravillosos en Bogotá. Estuvimos en los 50 años del ministerio del hermano Fabio. Pero buenas noches primero. Dios te bendiga. Anito, qué alegría tenerlo acá con nosotros. Oye, muchas gracias. Pasamos maravilloso en esa celebración de los 50 años de nuestro hermano Fabio Bernal en su vida ministerial, junto con su amada esposa, la hermana Nuri, toda su familia ministerial. Y nos gozamos, ¿no? Sí, claro, la pasamos muy bien. Fue un buen tiempo y sobre todo después de gozar de maravillosos temas, la satisfacción de pasar al lado de nuestro hermano Fabio en su jubileo ministerial, fue muy grato poder saludar a nuestro hermano Fabio, a quien estimamos con mucho cariño. Claro que sí. Y bueno, es muy grato, hermano Manuel, tenerlo aquí con nosotros de paso por Cali. Amén. Es una bendición cada vez que ustedes pasan por acá a traernos la predicación de la palabra de Dios. Vamos a bajarle volumen a esto que hoy estamos aquí con todo esto. Bueno, ya, ahora sí. Gloria a Dios. Es que aquí me voy dando cuenta de los comentarios de los hermanos y todo. Allí tenemos para presentarle más adelante unas grabaciones que hicimos, muy poquitas porque casi no teníamos tiempo, por aquello de que aprovechamos todo el día para lo que es la exposición de la palabra de Dios. Y de repente ya salíamos a la hora del almuerzo, teníamos que correr a hacer fila, entonces no hubo mucho tiempo como para grabar mucho, pero tomamos algunos testimonios de algunos siervos y Dios mediante para el próximo lunes que logremos editar todo, entonces estaremos presentándolos. Mientras tanto, hoy vamos a aprovechar el tiempo porque, bueno, otra cosa importante es que aquí en el Face me encuentran como Cheito Feliz y en el YouTube me encuentran como la palabra podcast en vivo, la palabra hablada. Podcast en vivo, la palabra hablada. Y ahí encuentran todos los temas que han tocado estos siervos del Señor, predicaciones, lo van a encontrar ahí, amados hermanos. Antes quiero decirles que mañana viernes, Dios mediante, aquí en la ciudad de Cali, tendremos la predicación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Manuel Caituiro, que está aquí con nosotros, Manuel Caituiro Aguilar. ¿Ya tienes el tema? ¿Lo podemos dar al aire o no? ¿Tienes el título? Sí, el día de mañana hablaremos sobre los eventos, Y tómale volumen. Perdón, el hermano Branham predicó un mensaje titulado Eventos proféticos son aclarados por la profecía. Ajá. Vamos a traerle un subtema a ese pensamiento o a ese tema y vamos a titularlo Los 3 terremotos profetizados. Los 3 terremotos profetizados de Apocalipsis. De Apocalipsis. Para mañana, Dios mediante, estaremos en la calle 72W, número
28D227, esquina segundo piso, Barrio Poblado 2. Aquí en la parte inferior de la pantalla aparece la dirección, el lugar de reunión, y también hay un contacto que es el del ministro local, nuestro hermano Dagoberto Velasco, las 24/7. ¿Qué tal, hermano Dago, en el problema que lo estoy metiendo? Las 24/7. Bien, cualquier información, con mucho gusto, ahí pueden tener la información para que los que deseen acompañarnos mañana, tendremos un tiempo glorioso y maravilloso con la exposición de la palabra de Dios. Muy agradecido con el Señor por todo lo que pasó en Bogotá, en la organización maravillosa, full. ¿La sacaron del estadio? Sí, estaba repleto el tabernáculo en Bosén. Creo que un poquito más de 4.000 personas. Algo así, ¿sí? Sí. Y la logística y todo. Sí. Tan bonitos que se veían los diáconos, todo el mundo en su lugar, todo ordenado. Había seguridad, había técnicos, había enfermeros. Sí. Había de todo, ¿no? Mira, a mí me tocó ir al médico allá, ¿sabías? Porque sentí como que me estaba entrando el soroche, le llaman a eso, ¿no? Sí. Cuando hay cambio de temperaturas, me estaba entrando el soroche. Y el médico me explicó qué era y ya me dio ahí unos medicamentos y bueno, ya volvimos a la normalidad, ¿no? Claro. Y bueno, muy agradecidos. O sea que fue definitivamente, como dicen aquí en algo popular, la sacaron del estadio. Sí. Felicitaciones a todos los hermanos de Bogotá, Tabernáculo Bogotá, al hermano Fabio, a la hermana Nuri y a todo pastor asociado, ministro, todos los que tuvieron que ver con la reunión. Estuvimos de una manera sobrenatural y maravillosa. Hoy estamos en un horario no habitual. Los horarios normales son los lunes a las 9 de la noche. Dios mediante, continuaremos el próximo lunes a las 9 de la noche. Pero hoy es porque queremos aprovechar a nuestro hermano que está de pasada por acá. Amén. Entonces, sin más preámbulos, quiero, a propósito, hermano Manuel Caicuiro, la vez pasada tuvimos aquí un tema acerca de si el hermano Branham tenía algo más ministerialmente que desenvolver, qué hacer. Si ahora, es decir, nosotros entendemos que el hermano Branham no está con nosotros, él está descansando, está durmiendo, ha partido con el Señor. Sí. Y se hizo esa pregunta y ha generado bastante inquietud. Y entonces, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección de los santos y la voz de Arcángel. Y usted nos va a redondear un poquito más el tema sobre esta inquietud, sobre todo sabiendo que la primera resurrección que ya tuvimos fue con el Señor Jesús y los santos del pasado, ¿verdad? Uh-huh. Y entendiendo que la segunda resurrección es esta que viene de los santos. Pero alguien me ha preguntado, entonces, que si el hermano Branham resucita primero y que luego, con algún tiempo los demás, entonces sería una tercera resurrección, que eso cómo se podría aclarar entre esas cositas, manejar como esos tiempos y en qué momento sería, y también en qué momento el hermano Branham nos estaría de repente terminando con la revelación de lo que falta de los truenos, sobre todo el séptimo sello. Sí. Entonces todas las cositas están ahí como son inquietudes que el pueblo con razón pregunta, ¿no? Porque pues a veces quedan o a veces uno no lo entiende, no lo entiende bien, no lo capta. Entonces para eso, pues qué bueno que estás aquí, mi hermano, para que nos ayude con el tema. Bienvenido, usted tiene la palabra. Adelante. Muy bien, amado hermano Eliseo, Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá en la ciudad de Cali, en Colombia. Era un deseo mío poder saludarte, conocerte. Aprovechamos la reunión en Bogotá para poder saludar a nuestro hermano Fabio. Encontramos muchos hermanos, compañeros que no veían muchos años. Y fue para mí un honor poder saludarte. Mis hijos te mandan saludos. Muchas gracias. Ellos son, ¿cómo diríamos? Son hinchas de este programa. Gloria a Dios. Y ha sido una bendición. ¿Cómo se llaman ellos? Saludos para mis hijos desde aquí, para mi hijo José Manuel, David Joel y mi hija Natalie Elizabeth. José Manuel, Natalie. Y David Joel. ¿Y el otro? David Joel. Dios los bendiga, mis amados. No olviden orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente. Y estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en Cali con mi amada esposa. La hermana Elizabeth. Elizabeth está con nosotros y le damos la gracia a Dios por ello. Muy bien.
el día de hoy en un tema, un programa no programado, diríamos, sino un programa especial, Ajá. vamos a hablar un poquito sobre la resurrección de los santos, porque no olvidemos que dentro de la escatología de Apocalipsis, ¿no? El programa de Apocalipsis, hay 3 resurrecciones que tenemos que contar que se vienen, de la cual vamos a hablar hoy día es de la primera resurrección, que tiene que ver exclusivamente con los santos del Nuevo Testamento. Porque después de ello viene otra resurrección que tiene que ver con Moisés y Elías y los 144,000. Y luego viene la resurrección general de toda la gente, desde los días de Caín hasta el último tiempo, ¿no? O sea que la resurrección del Señor Jesús con los santos del pasado no cuenta como la primera de la gracia con nosotros, ¿no? No, estoy hablando de que quedan 3 resurrecciones. Ajá. ¿No? La Sí. resurrección del Señor Jesucristo con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento ya está en el pasado. Okay. Estamos hablando de las resurrecciones que vienen en el futuro. Vale. Y nosotros vamos a ser, de acuerdo a la Biblia, testigos de la próxima resurrección, si el Señor nos concede la salud y la vida. Amén. Vamos a leer una escritura. Sea que vivamos o que muramos, seremos testigos. Nosotros como miembros de la novia, de todas maneras, vamos a ser testigos de esta segunda parte que la conocemos como el rapto. El rapto tiene 3 fases. Y 1 Tesalonicenses 4:16, que es una escritura que todos los santos, los integrantes del mensaje, lo deben conocer a la perfección. A mí me gusta leer esta escritura de la versión 1909, porque es la versión de la cual el mensajero tomó. La 1909 dice aclamación y no dice voz de mando como la versión 1960. Dice así en 1 Tesalonicenses. ¿Hay alguna diferencia, cierto? Sí, claro. El hermano Abraham nos dijo que ya la Biblia fue tocada un poco más. Entonces, cada vez que la Biblia es tocada o entre paréntesis revisada, sacan una palabra y ponen otra palabra en su lugar. Entonces le cambian muchas veces el sentido. Porque son hombres teólogos, hombres estudiosos, pero no todos ellos tienen el Espíritu Santo. Y la Biblia se maneja correctamente con hombres que tienen el Espíritu Santo. Correcto. Dice 1 Tesalonicenses 4:6, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, saludamos a los hermanos una vez más. Vamos a empezar con este tema. Bueno, el tema de aclamación es una parte de este tema del rapto que no tiene discusión. Creo que todos los creyentes del mensaje nos unimos en el sentido de que lo que significa aclamación. Aclamación significa 2 cosas: un mensajero y un mensaje, ¿no? Entonces, esa parte, todos lo creemos que esa parte ya se cumplió y está llegando a la parte final. La aclamación es con el fin de alcanzar el mensaje, el pan de vida, como dijo el profeta, hasta el último predestinado. Mientras no entre el último predestinado al conocimiento del mensaje y al mensaje, todavía aclamación estará vigente. ¿No? Entonces, un mensajero y un mensaje. Un mensajero trayendo un mensaje. Perfecto. No puede haber un mensaje sin la presencia de este mensajero. Todos, bueno, por lo menos yo creo que ese mensajero es el hermano William Marion Branham, quien vino con el ministerio, inicialmente con el ministerio de Elías, el profeta. Luego viene voz de arcángel. Ahora, voz de arcángel. Hasta antes de la aparición del santo profeta yo no entendía eso. Claro. Yo creo que la mayoría de hermanos podemos nosotros... y a veces aún conociendo el mensaje también... conociendo el mensaje aún, mucha gente, gracias a Dios no todos, se enredan con esta palabra, voz de arcángel. Si no hubiese venido el profeta, no hubiese sido enviado profeta, yo hasta ahora no entendería totalmente arcángel, porque uno piensa inicialmente, un arcángel lo asocia con un ser celestial. ¿No es cierto? Sí. Ya sabemos que un arcángel es jefe de ángeles. La palabra arcángel en sí, en su etimología, significa un jefe de ángeles o ángel principal. Y otro de sus significados es el mensajero del arca. Me encanta a mí
el significado que dice el ángel principal. El ángel principal. Nosotros hemos tenido a lo largo de las 7 edades 7 mensajeros. 7 mensajeros. Y esos 7 mensajeros han sido vindicados por Dios, pero de esos 7 mensajeros, el profeta dijo que solo habían 2 profetas. En la primera edad y la última edad también tiene un profeta. Ajá. Irineo, de los 7 mensajeros, 2 profetas. Nada más. Irineo, Martín, Colón, Lutero, Wesley no fueron profetas. Fueron mensajeros de Dios. Ajá. Vindicados por Dios como mensajeros, pero no tenían el ministerio profético. Entonces los 2 profetas fueron Pablo, el primero y el último, el hermano Branham. Cumpliéndose así también la escritura en ellos, que dice yo soy el primero y el último. Entonces esa escritura también se cumple en estos mensajeros. Y representando al gran profeta de los tiempos, que es el Señor Jesucristo. Exacto, el Señor Jesucristo no es el profeta de una edad. Esa es una cosa que tenemos que aclarar. Correcto. San Pablo fue profeta de Éfeso, mas no de Esmirna. ¿No? Igual cada hombre fue profeta en su edad. El hermano Branham es profeta en su edad. Sí. Pero no es profeta en las otras edades. Sí. Pero el profeta de profetas, el profeta en toda la edad es el Espíritu Santo. Correcto. El Señor maravilloso. ¿no es cierto? Sí, señor. Ahí estamos entonces totalmente entendiendo esta cosa. Entonces ahora, yo una de las cosas que me gusta a mí, hermano Eliseo, es decir lo que el hermano Branham dice y dejar a un lado mis ideas y lo que aprendí en la denominación. Por supuesto, hay muchas cosas. Como dice el pastor Germán, aquí estamos aprendiendo y desaprendiendo. Claro. Desaprendiendo algunas cosas que de pronto no hemos aprendido bien y aprendiendo lo que dice realmente el mensaje. Claro. Una cosa es que yo aprendí, bueno, el Señor me ayudó esto a mí, porque yo también como ser humano traía cosas de admiración. Yo entregué en el altar todo lo que aprendí y me declaré un ignorante. Como dijo el apóstol Pablo, sí, todo lo tengo por abono. Sí, hay una versión que dice estiércol. Estiércol, sí. Que el estiércol es abono. Sí, y otra versión dice por basura. Por basura. Entonces, ahora, es una expresión muy dura esa fuerte. Parte, ¿no? Pero hay cosas que, es cierto, anteriormente uno aprendió que podría considerarlo. Pero cuando se trata de la palabra, sí, entonces todo lo demás queda a un lado, para dar lugar al mensaje. Cuando el león habla, claro, esa escritura de... Cuando ruge el león, ¿no? Sí, esa escritura de Amós, del león, ya sabemos que el león es la persona del Señor Jesucristo. Cuando él ruge a través de un velo, de un vaso, de un profeta. Bueno, inicialmente usted me preguntó sobre esto que el hermano Branham ya está durmiendo. Efectivamente, el hermano Branham está durmiendo. Y yo creo que él tenía que dormir. Yo, ahora conociendo las escrituras y conociendo los ministerios que el hermano Branham desarrolló, porque mucha gente piensa que el hermano Branham solamente desarrolló el ministerio de Elías, pero el hermano Branham desarrolló muchos ministerios. El ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Josué. Juan Bautista como precursor. Moisés con las 2 señales. Él también fue Josué quien nos llevaba a la tierra prometida, al mensaje. Al Espíritu Santo. Y también él nos introduce, su mensaje nos introduce al milenio que fue tipificado por Canaán. Entonces, ahora, en él también estaba el ministerio de Zorobabel, quien fue el que trajo la restauración al templo. Nosotros somos el templo espiritual del Señor Jesucristo. El que puso la plomada. Es el que puso la plomada, ¿no? Y que tenía para que todo esté nivelado. Para que el mensaje de gracia pueda fluir. Porque él dijo que a la gracia lo han hecho una desgracia. Entonces él trajo la plomada para que esté precisa, ¿no? Alineada. Claro, porque la plomada lo que hace es alinear, ¿no? Alinear, poner en línea, en orden. Luego, uno de los ministerios que no se toca mucho es el ministerio de Eliezer. ¿De qué? De Eliezer. De Eliezer. Eliezer fue el siervo de confianza de Abraham, el patriarca. Eliezer fue comisionado para poder traer una dama, una esposa, para el hijo de Abraham, que era Isaac. Sí. En los tipos, que es una cosa que nosotros debemos siempre considerar, porque el profeta que Dios nos envió fue un tipólogo. Tipólogo. ¿No? Entonces, este mensaje no se puede entender, excepto uno puede entender al profeta en sus tipos. Oiga, la multiforme manera del hermano Branham manejar todo esto. Claro. Ahora, usted sabe que el hermano Branham no tenía estudios. Ajá, sí. Es una cosa que uno muchas veces no entiende al profeta,
por causa de que la gente trata de encontrar y entender a Dios a través del estudio. Ajá. Pero no habrá nada, pero todo lo que él recibió fue a través de la revelación. De la revelación. Él nunca confió en sus estudios porque él dijo que ni su gramática era buena. Y tenía ángel propio, ¿no? Entonces, y él tenía un ángel igual que lo tenía San Pablo. San Pablo también tenía un ángel. Sí. Yo creo que los mensajeros también tenían ángeles, pero la Biblia menciona que Pablo tenía un ángel y sabemos que el hermano Branham tenía un ángel. Pastor, y me llamó poderosamente la atención ahí que el hermano Branham dice que si el ángel le llegara a decir algo que no es conforme a la palabra, él no le creería. Él no le creería. Y está hablando de un ángel. No, y él dio, del ángel que le hablaba. Y él dio las características de este ángel. Él dijo que este ángel medía aproximadamente 1,80 m, era de tez morena y pesaba más o menos 90 kilos. Su cabello le llegaba hasta el hombro. Entonces, de ese ángel, hermano Branham, no fue el único que lo vio, porque sabemos que Billy Paul lo vio y también hermanos en la línea de oración. El hermano Billy Paul lo vio, ¿no? Entonces, claro, no fue una fantasía, no fue una idea del hermano Branham, sino que fue algo real, testificado por muchas personas. No solo Billy Paul, mucha gente cree que solamente Billy Paul, pero hay hermanos y hermanas en la línea de oración que vieron a ese ángel. Qué cosa, ¿no? Entonces sabemos por testimonio que la presencia de un ángel fue algo real. Amén. Entonces, volviendo al tema de que el hermano Branham ya durmió, entonces uno tenía que dormir porque Eliezer, en su comisión para traer una novia para Isaac, tiene 3 etapas. Primero, entregarle la propuesta a la dama. Entregarle la propuesta. Dentro de ello, traer las alhajas de plata y de oro. Que fueron como los regalos. Como fueron los regalos, pero para los familiares hubo regalos, dones, que no menciona cuáles eran esos dones, pero para la novia le trajo oro y plata, ¿no? Redención. Sabemos que la plata representa... O sea, eran diferentes los regalos para la familia que los regalos para la novia. Exactamente, son dos cosas. Y nosotros hemos recibido... Que significan mucho. Claro, la plata sabemos que significa redención y el oro representa deidad, lo que estábamos hablando estos días en la reunión. Bueno, la única que llega a ser deidad... O sea que eso es oro puro. Oro puro. La única que llega a ser deidad en esta edad es la novia. Sí. ¿Y qué es lo que lo ayuda y lo centra para poder llegar a ese nivel y ser deidad con Dios? Es este mensaje. ¿Qué cosa? Porque es el mensaje de ser quien trae esas cosas como regalo especial para la novia. Amén. A nadie más. Correcto. La madre, que es tipo de la iglesia católica, y el papá y las hermanas, o los hermanos que tenían, son representaciones de la alineación. Ellos no reciben lo que recibe la novia. La novia recibe un regalo especial. Todo es una tipología impresionante, maravillosa. Ahora, dentro de eso, sabemos que la Biblia dice que Eliezer le trajo un vestido de novias para Rebeca. Ajá. Ese vestido no se puso ni la mamá ni nadie. Ese vestido era exclusivo para ella. ¿Y cómo sabría las medidas? Ahora, eso tiene que ver con el ángel. ¿No? Porque Abraham, todo lo que Abraham lo mandó fue bajo la inspiración del ángel. Qué cosa. Tenemos que recordar que el ángel que acompañó a Eliezer fue el ángel que acompañó a Abraham, porque dijo, el ángel de Dios, el ángel que está conmigo irá contigo. Qué cosa. Entonces, Eliezer fue bajo la inspiración. Recordemos que él oró. Yo creo que ahí usted ha tocado el meollo del asunto. Claro. Ahí está la cosa, ahí está la clave. No son cosas naturales, son cosas sobrenaturales. Claro. Que no caben en nuestra mente, y entre esos, como esto de la resurrección, que vamos para allá. El llamado de la novia es un llamado sobrenatural. Es algo que la gente no entiende, es un llamado sobrenatural. Todo aquel que ha sido llamado a este mensaje ha sido llamado de una forma sobrenatural. Muchos todavía no entienden su llamado, pero es un llamado sobrenatural bajo la inspiración de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo para que llegue el mensaje muchas veces hasta nuestro hogar, porque nosotros no buscamos este mensaje. Sí, claro. El mensaje llega de una manera misteriosa a cada integrante de la novia. Total. Entonces, en el caso de Eliezer, hablando de las 3 etapas para llegar a la resurrección, encontramos que Eliezer, después de entregar el vestido, él se fue a dormir. Y la Biblia dice en Génesis 24, si no me equivoco, 53, dice claramente, y Eliezer durmió y sus hombres que vinieron también. ¡Qué cosa! Entonces, miremos en el escenario, ¿no? Sí. Miremos la tipología. Si nosotros aceptamos que el hermano Branham es Eliezer, sí. Mucha gente pone a Pablo como Eliezer, sí. Pero Eliezer no vino en el tiempo de la mañana. El hermano Branham dice que Eliezer vino en el tiempo de la tarde. Sí.
Entonces, en el tiempo de la tarde, el que apareció fue el hermano Branham. El hermano Branham con el ministerio de Eliezer, Sí. fue el que le dio el vestido. A mí no me dio el vestido de novias Pablo, a mí me dio el vestido de novias Eliezer de la tarde. Claro. Entonces, en el Lo tiempo, que escuchamos fue en la tarde. Claro. Los misterios no fueron revelados en la mañana, sino fueron revelados en la tarde. El misterio de quién es el novio. ¿Cuál es su nombre? Eso le fue revelado a Rebeca por Eliezer. Y a nosotros se nos ha sido revelado quién es nuestro novio, cuál es su nombre y cuántas personas son. Claro. Y quién es el que va a venir por nosotros. Ajá. Aún nos ha dicho el profeta del Señor el tiempo que estaremos aquí después de la resurrección. Todo eso ha sido declarado por Eliezer. Háblenos todo eso. Es exclusivo. Entonces, pensé que creo que metí mal el dedo allá. No, ya. Entonces, para poder hablar de Eliezer y luego traerlo a la resurrección y explicar la boda del arcángel, Eliezer durmió. Sí. Él tenía que dormir. Y si es un tipo, sabemos que dormir tiene que ver con la muerte natural. Sí. Luego él se levantó. Mucha gente dice que cuando William Branham murió, ahí se acabó todo. Algunos hermanos dicen eso, ¿no? Gran parte de hermanos. Gran Es decir, parte. Del mensaje. Del mensaje. La admiración no sabe lo que es un mensajero. Sí, pues sí, también no es sabe cierto. ¿Usted qué le va a hablar de Eliezer a la admiración? No Total. Pero entonces la gente dice, ya William Branham terminó su mensaje y se acabó. Bueno, si lo traemos a Génesis 24, ¿realmente todo acabó cuando Eliezer se fue a dormir? No, ¿por qué? Porque su tarea consistía en traer a la dama a la presencia de Isaac. Nosotros tenemos que recordar que Rebeca no conocía el camino. Ajá. Rebeca nunca vio a Isaac. El que vio a Isaac fue Eliezer. Quien conocía cómo era Isaac era Eliezer. Sí. Y quien conocía el camino era Eliezer. Sí. Entonces encontramos, después de allí, que al día siguiente, en la mañana, y todos sabemos que la resurrección va a venir en la mañana. Bueno, a propósito de eso, en estos días hablemos, o si ahorita nos puede hablar, las vigilias. La vigilia. ¿Cuál vigilia es que nos pertenece a la resurrección? ¿Cuál es la que...? Si nosotros miramos, en edades son 7 vigilias, pero si nosotros miramos, de acuerdo como Abraham explicó, son 4 vigilias, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, ahora... ¿Es la vigilia de las 6 a 9? Es la vigilia de las 6 a 9, porque Abraham en el rato tocó entre las 6 y las 9 y volvió a las 7, ¿no es cierto? Para decir la hora del rapto. Ajá. La hora del rapto es muy diferente a la hora de la resurrección. Ajá. Porque la hora de la resurrección es muy diferente porque hay un lapso, y eso vamos a llegar ahorita terminando esto de Eliezer. Sí. Eliezer despertó, lo cual es tipo de la resurrección. Y con él entendemos que despertaron sus hombres. Y después de allí, vemos en el escenario bíblico que es... Despertaron Eliezer, sus hombres después de él. Claro. Entonces Eliezer es quien se lleva a la novia. Sí. No un grupo de hombres. Es Eliezer quien le muestra el camino a Rebeca, después que cuando ella es preguntada, ¿irás con este hombre? Ajá. ¿Irás? Sí, ¿con este varón? Sí, con este varón. Nosotros seguimos a un hombre. La gente dice, ¿usted sigue a William Branham? Sí, seguimos a William Branham, porque es el profeta indicado, es el Eliezer del tiempo. Sí. Entonces, y Rebeca no siguió a otra persona. Rebeca no siguió al camello, porque el camello es tipo del Espíritu Santo. En esa escena, decimos que el camello es tipo del Espíritu Santo. La bestia que llevó a Rebeca era el Espíritu Santo. Un poder, ¿no? Una bestia, un poder. Pero Rebeca no siguió al camello, Rebeca siguió a Eliezer. Ni a los acompañantes. Ni a los acompañantes. Los acompañantes solamente eran ayudas para Eliezer, mas no eran responsables ellos. O sea, lo que eres tú. Lo que soy yo. Eso. Yo creo que cada pastor, cada ministro, mire, personalmente yo creo que los pastores y ministros son ministros del séptimo ángel. Correcto. ¿No? Hay gente que dice, tú eres ministro del séptimo ángel, pero yo soy ministro de Jesucristo. Cuando lo comisionó Jesucristo, acá están llevando el mensaje de ahora que llevamos es el mensaje del séptimo ángel. Claro. Ese es el mensaje que perfecciona. Si un ministro no predica el mensaje del séptimo ángel, la novia no puede ser perfeccionada a través de su oficio. Claro. O sea, cuando el hermano José dice que lo que perfecciona a la novia es el mensaje, tiene razón. Claro. Ese mensaje, pero ese mensaje hoy es traído a cada lugar, a cada pueblo a través de Efesios 4:11. ¿No? Pero en sí es el mensaje. Sí, porque ¿cómo se llama eso? El paquete completo. Claro. Para que funcione bien. Porque Abraham dice en las edades que cada vez que Dios levantó un mensajero, levantó ayudantes. Sí. Nosotros somos los ayudantes de William Branham, comisionados por Dios en diferentes lugares. Por los colegas. Por los colegas. O como si él dijo,
mis pastores, mis colegas. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Entonces somos realmente lo que el mensaje dice, no somos lo que no dice el mensaje. Y la Biblia dice que Eliezer se llevó a Rebeca después de ello, y yo creo que nadie puede llevar a la novia a la presencia de Cristo, excepto el Eliezer de este tiempo, en la persona del mensajero de la edad, que es el hermano Abraham. Muy bien, entonces respondiendo eso, vamos a mirar. El hermano Abraham... Eliezer durmió y se levantó. Al otro día en la mañana. Al día siguiente, al final de la noche, cuando ya terminó la noche, viene un nuevo amanecer. Al amanecer, Jesucristo también, ya salió el sol, resucitó nuestro Señor Jesucristo, y como podemos decir ahí, ya salió el sol, Eliezer también resucitó. Y entonces se llevó a la novia a la presencia de Isaac. La Biblia dice que Rebeca preguntó quién era aquel varón que venía al encuentro de ellos, y Eliezer dijo, ese es mi señor Isaac. Qué cosa, qué cosa. Entonces, hay gente que dice que ya la novia ha sido presentada. Sí. Y hay gente que se come ese alimento. Yo creo que todavía no hemos sido presentados. ¿Pero será que estamos confundiendo adopción con eso? Estamos confundiendo la aparición y la venida. Porque el Señor Jesús, a través del profeta, nos enseña que hay dos cosas. Y si está en el mensaje del evangelismo del tiempo del fin, ahí dice que una cosa es su aparición y otra cosa es su venida. Brevemente, ¿cómo sería eso ahí? Su aparición, dijo el hermano Abraham, está aquí apareciendo a través de este mensaje. Ajá. Entonces tenemos que aceptar que era Jesucristo a través del profeta. Sí. El ministerio de Jesucristo apareciéndose nuevamente, pero en otro velo. Esa es la aparición. O sea, pero la venida tiene que ver con el aspecto y el cuerpo físico del Señor Jesucristo. O sea, lo otro era lo que acabas de decir, era la manifestación del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. ¿No? Todos sabemos que eso se dio en su totalidad a partir del año 63, ¿no es cierto? Porque anteriormente, como le digo, él desarrolló muchos ministerios, pero en el 63, cuando él bajó después del encuentro con los 7 ángeles, ese ya no era Juan el Bautista, no era Eliezer, no era Josué, no era Moisés, no, ese ya era el Hijo del Hombre manifestado en su profeta. Pero cuando uno veía al hermano Branham, después del 63, uno encontraba en el hermano Branham un poquito de Juan, un poquito de Moisés, un poquito de Josué, un poquito de Eliezer, de Zorobabel, un poquito de Pablo, ¿no? De todo. Entonces, ¿por qué? Porque ya, eso es lo que yo iba a hablar en la deidad, ¿no? Y aún cuando estaba allá en la cuarta, allá en la malla de la cortina del tiempo, digo, no, yo expliqué también lo mismo que claro, Pablo. O sea, él era el Pablo para nosotros de este tiempo. Pero no solo era el Pablo, ¿no? Todo, cuando él fue adoptado totalmente y la persona del Hijo del Hombre vino a él a atraparlo, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? A envolverlo. Entonces, cuando él bajó, por eso el hermano Soman dijo, ¿no? En un testimonio dijo, cuando William Branham bajó, cuando el hermano Branham bajó, ese ya no era el hermano Branham, ese era Dios en el hermano Branham. Entonces, por eso es que la gente muchas veces se confunde. Dice, no, William Branham solamente fue Elías. Otro dice, no, William Branham fue Juan Bautista. No, bueno, William Branham fue Josué. Está bien, él fue todos esos. Sí. O sea, él desarrolló sus ministerios, pero al final tenemos que decir que él es la manifestación de Lucas 17:30. Él es el cumplimiento de Malaquías 4:5, ¿no? Él es la manifestación de lo que Jesús dijo, ¿no? A la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces, para aclarar a los hermanos que puedan pensar que están diciendo que el hermano Branham es el Hijo del Hombre, no decimos eso. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Claro, manifestado. Pero manifestado en un hombre. Entonces, cuando uno voltea a ver al hermano Branham, ve a uno semejante, no a Jesucristo mismo, en su cuerpo físico, pero ve a uno semejante al Hijo del Hombre, que es lo que escribe Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando dice que vio en una nube sentado a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese no era Jesucristo. O sea, más fácil para captarlo, para entenderlo. Ahí como lo estás diciendo. Claro. Ahora vamos a ir a esto de aquí. Vamos al tema de nuestra... Porque no podemos decir que el hermano William Branham es el Hijo del Hombre. No, eso no lo debemos de decir. No. Pero a veces uno escucha eso, ¿no? Cuando escuchamos a hermanos que dicen así, yo lo tomo en el sentido de que también el Hijo del Hombre tiene que ver con un ministerio profético. ¿No? O sea, uno tiene que saber, en la Biblia, en el libro de Ezequiel, Dios, o Jehová para algunos, Dios le dice a Ezequiel muchas veces, más de 90 veces, le dice, Hijo de Hombre. A Daniel también le he mencionado, Hijo del Hombre.
A ver, ¿hijo del hombre o hijo de hombre? No, hijo del hombre. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Pero dice hijo del hombre. Le dice hijo del hombre. Sí, Oh, ya. y eso es un término. A Ezequiel Y a Daniel. y a Daniel. Claro, en la versión antigua es hijo del hombre. Entonces, O sea que si alguien se le va a decir el hijo del hombre, el Sí, hermano Branham, sí, no estaría tan mal. pero por eso que uno tiene que Hay que saber. hay que saber cómo es ese término en relación a un hombre nacido de mujer, ¿no? Ujú. Se está refiriendo a su ministerio profético. Profético, sí. No a la persona física del Señor Jesucristo, Ajá. sino a su rol Profético. profético en su edad, Sí. ¿no? Como decimos, el hermano Branham es profeta en esta edad. Y Pero el Señor Jesucristo es el profeta de todos los tiempos. de todos los tiempos. Ok, perfecto. Entonces, el Hijo del Hombre, para que los hermanos no puedan pensar que estamos diciendo algo contra el Hijo del Hombre, sabemos que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y yo creo que todos sabemos que eso es amén. Amén. Pero quien manifiesta al Hijo del Hombre hoy es el hermano Branham. Correcto. Que por medio de ese velo humano, Jesucristo se revela y se muestra. Y la identificación fue lo que hizo. Claro. Y por eso que el Espíritu Santo, por boca del hermano Branham, dice que en relación al ministerio de hoy, Jesucristo es el mismo en cada detalle. Todo, en cada detalle, Es el excepto en el cuerpo físico. Qué cosa. En todo detalle. Es el mismo. Es el mismo. ¿Se imagina? Excepto En el cuerpo físico. físico. Si uno no puede captar eso, Como diría un espiritico por aquí, no me diga más. no. Yo creo que con eso uno debería entender quién va a dar la voz de arcángel. Sí, ¿no? Claro, porque tiene que ser en cada detalle. En cada detalle. Ahora, vamos a entrar entonces a esta escritura de 1 Corintios 4:16. ¿Será que estamos muy carnales, Jolín? Ajá. ¿Será que estamos muy carnales, Jolín? No, yo le voy a decir algo. La Biblia nos dice que la revelación es dada a cada uno según la gracia que es de Dios para con nosotros. Entonces tenemos que mirar que la novia a través del mundo entero va yendo, creciendo de nivel en nivel, de acuerdo también a los ministros que tiene. Eso es como la edificación del templo, ¿no? Que cuando Salomón mandó a traer piedras, le fue designado a un cantero cierta piedra con cierta medida, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. en cada nación hay canteros. Acá Y escogió a la persona que le servía para cada detalle. exacto, para cada piedra. Uh-huh. Ese edificio no fue creado una sola piedra, fueron piedras diferentes, de diferentes tamaños, de diferentes medidas, y fue comisionado a cada cantero de diferentes naciones. Sí. No una sola nación. No una sola nación. No, de diferentes naciones. Oiga, eso está sonando sabroso. Entonces, mire, ve, el hermano Fabio es un cantero especial en esta nación. En esta nación, y hay canteros que trabajan aquí. O sea, son los pulidores de la obra. Exactamente. En Perú hay canteros, quizás no tan finos como colombianos, pero según el parecer de algunos, pero son los canteros que el mismo Espíritu Santo que levantó en Colombia, ha levantado en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile y en Estados Unidos. Entonces, las rocas preparadas en Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Bolivia, Europa, todos, al final todos encajaremos en esa última piedra. Porque están hechos bajo el patrón de un diseño sobrenatural. Exactamente, bajo el patrón de un diseño sobrenatural que en su misericordia Dios le concede a cada cantero. Y eso lo hace el Espíritu Santo porque no están en comunicación, pero el mismo Espíritu Santo se encarga de que eso marche como un relojito. Hay armonía. El mismo Espíritu Santo se encarga de que cada integrante de la novia, cada integrante de esa pirámide sea cortado de la manera como él quiere. Así tiene que ser. ¡Aleluya! Entonces, muy bien. Esto es más dulce que la miel. Hoy estamos originando desde Santiago de Cali, el estudio de Cheito Feliz, con este precioso hombre de Dios, hermano Manuel Caituiro Aguilar del Perú, pastor de la novia, del tabernáculo, la novia de nuestro Señor Jesucristo. Se quedó sin nombre ese tabernáculo, ¿no? Es el tabernáculo, la novia del Señor, es un nombre que le heredé a mi suegro, que empezó la obra, que ya partió de él, está en la sexta dimensión. Y yo siempre le decía, hombre, ¿por qué puso el tabernáculo con un nombre tan amplio, no? Pero yo, así como estamos diciendo, fue la inspiración que Dios le dio a él. Claro, claro. Y nosotros agradecemos a Dios, es el nombre que nos identifica hoy. Perfecto. No hay en Perú un tabernáculo con ese nombre. Somos los únicos. Pero a veces uno encuentra que los nombres de los tabernáculos se repiten en una nación. Sí. En cada lugar. Claro, por lo menos nosotros tenemos la voz de Dios Popayán, la voz de Dios Cali. Hoy estamos tratando el tema de la resurrección de los santos, voz de arcángel. Y la voz de arcángel, ¿no? Sí, la voz de arcángel es
explicación que el hermano Branham da. Bueno, pero acuérdense, ¿qué vamos tan sabroso con Eliezer? Cuando ya Eliezer se encuentra con el muchacho, ella le pregunta y ahí cómo íbamos ahí. Entonces, para seguir la secuencia. Para seguir la secuencia en cuanto a Eliezer, Eliezer termina su labor en cuanto a la novia, cuando él presenta a la novia a Isaac. Mientras él no presenta, voy a decir, no trae a la novia delante de Isaac, que es el tipo de segundo Cristo, su tarea no ha terminado. ¿Y qué tal si yo le digo a usted, no, pero es que de eso se encarga el mensaje? No, porque el mensaje tiene que ir con un mensajero. No puede usted sacar al mensajero del mensaje. Sí, entre otras cosas lo dice, no desligue las dos cosas, no las desligue. Voy a decir, el programa anterior trató un poco de eso. Si tiene algo más que hacer el hermano Branham después de la resolución, bueno, después de levantarse, sí. Ajá. Hay que ser claros. Nosotros conocemos a Jesucristo. No. Lo hemos visto. O sea, ¿en persona? En persona yo no lo he visto. Aparte de esta persona, no. O sea, yo no lo he visto. Y Pablo tampoco lo vio. Muchos dicen que Pablo no lo vio en su cuerpo físico. Pablo lo vio en las columnas. Ahora, bueno, eso era una forma de él mostrarse también, pero no era un cuerpo físico. Ahora, recordemos que ¿Sí era físico? No era físico. No. Pablo escuchó la voz. Sí, de un fuego. De una luz de fuego, que es la columna de fuego. Oh, ya. Pero él no vio. Pero eso en sí es un cuerpo, ¿no? Cuerpo visible de Dios, diríamos. Sí, es la Shekinah gloria de Jehová, la columna de fuego. Pero no el cuerpo físico, resucitado. Oh, ya. Recordemos que cuando el Señor Jesús resucitó, él tenía una apariencia diferente, porque la Biblia dice que él se apareció en otra forma. Esa razón por cual los caminantes a Emaús no lo conocieron. No lo reconocieron. Estamos hablando pero no sería que él estaba igual, sino que los caminantes de Emaús fueron como cegados o algo, ¿o qué? Porque cuando partió el pan, entonces ellos ya lo identificaron. Ellos lo identificaron no por el rostro, sino por la característica. La característica. Perfecto. Entonces, y muchas personas hoy no entienden que cuando un hombre, en el caso del Señor Cristo, resucitó, acordemos que él murió con un rostro de apariencia de 50 años, el Señor Jesús. Pero ahora me dice que tenía barbas ya todo con canas, a los 33 años. Barbas con canas y pelo con canas. El sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. Por eso es que a los pastores se les sale canas rapidito, ¿no? No, y algunos perdemos el cabello temprano. ¿No? Algunos perdemos el cabello, ¿no? No, es que estoy mirando allá el aviso, Así algunos perdemos, es el precio del ministerio. Es el precio, ¿no? Sí, entonces, pero es un gozo, hermano. Y las esposas los pierden a ustedes también. Sí, porque las espositas les toca tener mucha paciencia, sí, ¿no? Admirable todo eso. Bregar, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, es una dama, ahora últimamente salimos con ella porque yo soy consciente que ella para mí es una ayuda. Claro. Ella es la que me presenta en cada servicio. Como yo me presento es porque ella trabajó en eso. Vea, yo por experiencia lo digo, cada vez que uno sale con la esposa le va mejor. Claro. Hay hombres que no quieren salir con la esposa, ¿no? Sí. Salen solos. Bueno, algunos tienen razón porque a las esposas no les gusta salir. Sí, no, pero la mayoría lo hace porque no quieren llevarlas. No quieren llevarla, ¿no? Pero yo me siento que llevar a mi esposa. Está tremendo. Bueno, entonces tenemos ahí el escenario de que Eliezer, cuando él entregó a Rebeca a Isaac, recién hubo matrimonio. Mientras que la boda del Cordero. La boda del Cordero. Eliezer, mientras no presenta. Acuérdense que los santos de la sexta dimensión le dijeron al hermano Branham cuando él dijo, si lo de Pablo entra, lo mío también, la voz de los santos con los que él fue reunido, porque él se reunió con los santos de la última edad. Él no se reunió con los santos de las edades de Pablo. ¿No? Ni vio a Jesús. Vamos a ser claros, él no vio a Pablo, no vio a Irineo, no vio a nadie. A ningún solo los santos de la edad. Los santos de la edad, donde por eso dijeron, si no hubiese venido usted, no estaríamos aquí. Qué cosa. Entonces, cuando él dijo, si lo de Pablo entra, entonces la gente dijo, los santos ahí dijeron, en eso estamos confiando y sabemos que tú vas a ser revivido y sabemos que un día Jesús vendrá a ti y te juzgará por el evangelio que nos predicaste y tú serás aceptado. Y cuando tú seas aceptado, regresaremos contigo. Escuche bien eso, eso es una palabra que no le gusta a mucha gente. Regresaremos contigo. O sea, los santos de la sexta dimensión no pueden regresar a la tierra solos. Permítame, déme la mano, pastor. Buenísimo. Ahora, eso es la resurrección. Ahora póngale cuidado al otro. Póngale cuidado al otro, porque ahí no acaba.
regresaremos contigo a la tierra, y tú, no un apóstol, no Efesios 4:11, como sale un grupo de hermanos que dicen que la novia va a hacer el trabajo de William Branham. Le quiero decir, nadie puede hacer el trabajo de William Branham. Y también vamos a decirlo así, en favor de la novia. Nadie puede hacer el trabajo de Efesios 4:11. Efesios 4:11 tiene su lugar, el hermano José Branham tiene su lugar, y el hermano William Branham, el profeta mayor, tiene cosas que solo él lo puede hacer. Las teofanías, yo me encanta decir eso, las teofanías dijeron, y luego usted nos presentará como trofeos de su ministerio. Gloria a Dios. Entonces, después de la resurrección, viene la presentación. Eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Porque las teofanías, o sea, los santos no han resucitado. Entonces, vamos a eso, a la resurrección. ¿Qué nos dice el mensajero? ¿Qué es la voz de arcángel? Como le decía yo, la voz de arcángel, yo no lo entendía hasta que leí el mensaje del rapto, predicado el 4 de diciembre de 65. En el párrafo 152, el mensajero dice a la voz de arcángel así. Ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es la trompeta. Dice, la aclamación. Y luego una voz, después una trompeta. Aclamación, un mensajero preparando la gente. Oiga, hermano, nadie puede hacer rapto si no entra aclamación. Correcto. Nadie puede llegar a la voz de arcángel y a la trompeta de Dios. Sí, si es que primero no pasa por aclamación. Primer paso. Por eso que yo pienso humildemente que ningún integrante de la denominación que no ha aceptado este mensaje no hará rapto. Difícilmente hará rapto. Todo aquel que hace rapto es aquel que aceptó el mensaje y pasó correctamente la primera parte del rapto, por aclamación. Que es un mensaje y un profeta. Un mensajero con un mensaje preparando a la novia, vamos a decir, no a la gente, porque gente cualquiera, pero a la novia, como Eliezer preparó a Rebeca. Correcto. Lo segundo es una voz de la resurrección. Acá el hermano Branham dice que la voz de arcángel es la voz de la resurrección. Nunca dijo él en ningún momento las voces, porque dice claramente la voz. La voz es singular. Sí. Entonces, lo segundo es una voz de resurrección. Y luego dice... Que tiene que ver con la voz de arcángel, que lo primero es voz de... Ahora, el hermano Branham asocia en este mensaje del rapto, nos lleva a San Juan 11, 38 a 44, donde está la escena de Lázaro. Cuando Lázaro es resucitado. No traje la Biblia hoy, mira, el capítulo 11, lo podemos leer acá. Tenemos, gracias a Dios, tenemos la aplicación de la Biblia en los celulares, que es lo que nosotros, los ministros, debemos tener, esta aplicación de las diferentes Biblias. Y encontramos en el capítulo 11, donde Jesús aparece después de 4 días que Lázaro ha muerto, ¿no? Usted sabe que Marta y María no le reclamaron por qué no vinieron, solamente le dijeron, si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero no le dijeron, oiga, ¿por qué usted no vino? ¿Qué cosa hizo? Nos hemos dejado la iglesia. Hemos dejado la iglesia por usted. Y usted se hace de rogar, ¿no? No dijeron eso. Simplemente lo honraron y sabían que él era el ungido de la hora. Sí, qué cosa. Entonces, acá... O sea, no era un reclamo, sino un reconocimiento. Entonces, San Juan 11... Esa escritura no era un reclamo, sino un reconocimiento. Un reconocimiento. San Juan 11, 38 al 44, si lo leemos, dice el profeta acá. Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, llegue ya, que es de 4 días. Algunos ministros del mensaje interpretan que fue Marta la que quitó la piedra. No hay esa interpretación bíblicamente, no hay. No dice Jesús que... ¿Cómo dice? Mira que dice acá en el versículo 39. Dice Jesús, quita la piedra. Pero no le dice eso a Marta. Esa piedra, esa roca, hermano. ¿Cómo iba a moverla? ¿Cómo iba a mover Marta esa roca? Esa roca era pesada. Claro. Las rocas que tapaban las entradas de los sepulcros eran pesadas. Generalmente eran circulares para poder empujarla. Pero hay hermanos, ministros y pastores, que interpretan que fue Marta la que sacó la piedra. ¿Y entonces qué quitó la piedra? Y eso es para darle lugar de que la novia es quien va a hacer esa parte. Oh, ya. ¿Entiendes? Ajá, ya entiendo. No.
Entonces, Claro, o sea, para tener un buen argumento. Una astucia, Una astucia en la interpretación para tener un argumento y decir que es una iglesia o es la novia la que mueve, que Marta es tipo de la novia que hace ese trabajo para que Lázaro se la los trae para atrás. Entonces, no es así. Entonces, Marta lo que sí dice, ella ante el olor, que el olor da 4 días, y ella, la oreja, la nariz, todo se había caído. ¿Qué cosa? Los gusanos ya estaban haciendo su trabajo, apestaba, ¿no? El olor de la muerte es terrible. Terrible, ¿no? Sí. Entonces, Marta, la hermana que se ha muerto, le dice, Señor, y ella que es de 4 días. Y entonces Jesús ahí le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo estabas comparando con la escritura que estaba allí. Sí, 38, 44. Ese es el 44 donde el Señor Jesús dice, entonces quitaron la piedra, no dice que quitó ella. Ajá, sino quitaron la piedra. Entre varios. Entre varios. Fueron muchos, hermano, porque... ¿Posible Marta ayudó un poquito? No dice. No dice. No dice. Ya eso es invento mío. Las mujeres no se metían en trabajo de hombres. Para nada. En los tiempos bíblicos. Para nada. En los tiempos bíblicos las mujeres no se metían en trabajo de hombres. Bueno, en este tiempo, en esta edad, las mujeres sí, ya entendemos. Le quita el trabajo a los hombres, ¿no? Sí, claro. Entonces, y aquí dice claramente la Biblia así. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, ¿no? Entonces sigue diciendo que yo sabía que siempre me oyes, más por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. O sea, quien se para ante la resurrección es el enviado, ¿no es cierto? Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario, dícele Jesús. El hermano Branham, en el mensaje rapto, asocia esta escena a la voz de Arcángel. Sí. Luego en Apocalipsis capítulo 4 lo vuelve a hacer. En el párrafo 150 dice, esa voz, otra vez, singular. Singular. No dice plural. Hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí, pero vamos a 1 Tesalonicenses 4 y escuchen aquí lo que la voz va a decir. Todos nosotros sabemos lo que va a decir. Antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos que lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Mire, acá dice la trompeta de Dios, no dice las trompetas. Siempre ha sido en singular. En singular. Nunca ha sido en plural. Ustedes que lo están anotando en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, la voz. Ahora, mira dónde nos va a llevar. Esa voz era la voz de Cristo. ¿Es correcto eso? La voz de Cristo. Nosotros sabemos que aclamación la hace el Señor Jesús. Eso es algo que nosotros no podemos negar, porque eso lo dice el Señor. No, Branham dice que las 3 cosas las hace el Señor Jesús. El mismo. El mismo. Sí, el mismo Señor descenderá del cielo, el mismo. Así, y Él hace las 3 cosas, pero dice, usa Amós 3:7. Y Amós 3:7 muchos han tratado de colocarlo a Efesios 4:11 y han tratado de colocar a profetas menores en Amós 3:7. En Amós 3:7. Pero Amós 3:7 es para profetas mayores. Para profetas mayores. Es exclusivo porque la revelación de la palabra en una edad es solo para profetas mayores. ¿Ya? Ahora, para eventos, cosas como Agabo, ¿no? Que reveló la hambruna, todo. Bueno, eso Dios usa a profetas menores. Ahora dice que Dios usa a un profeta menor y después ya no lo puede volver a usar si él desea. ¿Cómo el hermano José podría ser un Agabo? Bueno, el hermano José Branham. Bueno, a propósito, ¿por qué no hablamos un poquito? Ay, qué pena. Hacemos un paréntesis. Siempre necesito ahí. ¿Necesariamente tiene que traer profecía un profeta menor para ser profeta? ¿O cuál es la función de un profeta menor? Bueno, ya que tocó usted, hermano José Branham, hay gente que piensa que... Lo tocamos de buena fe, ¿no? No. De buena fe. Aquí no estamos para hablar más de... En primer lugar, eso que tenemos que aclarar a la gente. Sí. Yo no estoy en contra, hermano José Branham. Yo tampoco. Para mí es un siervo de Dios. Amén. Y es mi hermano. Y creo, humildemente, yo pienso que es miembro de la novia. Sí, claro. Yo creo con todo mi corazón que es miembro de la novia. Y el hermano Branham dijo, no, si ustedes me aman, hablen bien de mis hijos. Nosotros amamos a hermano Branham y todo eso. Hermano José Branham hace un trabajo excepcional, muy precioso. Pero como pastor él también puede tener errores, porque es un ser humano. Claro. Es un ser humano y eso es lo que la gente muchas veces... Él también es pastor, ¿no? Él está haciendo la labor de un pastor. Pero el hermano Branham nunca dijo que él sería pastor. El hermano Branham dijo que él es un profeta menor. Ahora, hay gente que está pensando que el hermano José Branham va a traer la voz de Arcángel. El hermano Branham dijo que él es un profeta menor. Sí,
Hay muchos retratos donde dice un profeta menor. Oh, ya. Entonces, no sabía. Oiga, yo he leído que profeta, pero menor no. No. Él dice que un pequeño profeta, dice. Un pequeño profeta. Un pequeño profeta, no es un profeta menor. Sino un pequeño profeta. Ya, ahora... Sí, lo entendemos como un profeta menor. Sí, ¿por qué? Porque el mismo hermano José Branham se identifica como profeta de Efesios 4:11. Entonces, la razón por la que decimos profeta menor, y es el hermano Branham dice en el libro en la Edad de la Odisea, dice que yo no dudo que habrá profetas como Agabo. Ajá. O sea, hace un plural de la calidad de profetas en el nivel de Agabo. Pero con relación a la palabra infalible, en esta edad solo habrá un profeta mayor. Correcto, sí, yo lo he leído. Ya identificamos al profeta mayor, sabemos que es William Marion Branham. Correcto. Ahora, si alguien dice, entonces ya no hay profeta, no, sí hay. En este tiempo hay profetas. Sí. Y identificar a uno bajo el mensaje, pues claro, el hermano José Branham es un pequeño profeta. Yo hay hermanos que... O profeta menor. O profeta menor de Efesios 4:11. Que en otros mensajes de hermano Branham dice que un pequeño profeta o un profeta menor es un predicador del Nuevo Testamento. Entre otras cosas, usted fue que me explicó la vez pasada que el que vino hablando de profeta mayor y menor fue el hermano Branham, porque nadie más había hablado. Hay muchos estratos donde hermano Branham dice que en una edad no puede haber dos profetas mayores. Sí. ¿No? Entonces Dios no puede tener dos profetas mayores. Dios puede solo tener un profeta mayor y puede haber otros profetas, pero menores. ¿Ya? Entonces... y como la edad nos ha terminado. Siempre, mire, Elías en su día, Elías Tibita era profeta mayor. Pero ahí estaba Micaías. Micaías era en la edad de Elías Tibita. Y Micaías nunca fue un profeta mayor. Él fue profeta menor porque su visión él la pasó con los escritos de Elías Tibita. Por eso que se dio cuenta que Acab no iba a volver, porque la profecía decía que Acab iba a morir. Vale. Entonces tenemos que a Micaías, que era discípulo de Elías Tibita, como un profeta menor. Nosotros somos discípulos de William Branham. En cierta manera, cada pastor es un profeta menor en el púlpito, al ser un predicador. Sí, claro. Entonces, hermano José Branham... ¿Qué es lo que le llaman, lo llamó de pronto un predicador moderno? Un predicador del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, ok. Ya, seguimos. Entonces, haciendo el paréntesis, hermano José Branham es un profeta menor, debemos darle nuestros honores, nuestro respeto como un siervo de Dios, pero a mi modesto forma de ver, yo creo que él no va a dar la voz de arcángel porque él no ha sido comisionado para eso. La voz de arcángel tiene que ver con Amós 3:7. Ahora, regresando a esta escena que estamos llegando aquí. Perdón, ¿la carta que escribe el hermano José llega a ser una profecía para nosotros o qué es eso? Es un mensaje. Es un mensaje. Como una predicación. Por ejemplo, nosotros los que predicamos en el púlpito, es una predicación. Tomamos el mensaje. Y eso es la palabra de Dios. Sí. El hermano José Branham, todo lo que él dice en relación al mensaje es palabra de Dios. Sí, claro. Ahora, un comentario adicional que uno puede hacer, tanto mi persona como, vamos a decir ahora, que está de jubileo, nuestro hermano Fabio. Sí. Nuestro hermano Fabio, también nuestro hermano Bernané en su tiempo, y el hermano José Branham en este tiempo. Un comentario personal de ellos debe ser tomado como eso, como un comentario personal. Cuando algo un comentario es dado y no tiene nada que ver con la palabra, es un comentario personal. Puede estar cargado de errores, como también de aciertos. Y aciertos. Pero cuando un hombre toma el mensaje y lo habla, ese ya no es un comentario, es la palabra de Dios siendo traída, es una profecía siendo presentada a la novia. Cada predicador que cita el mensaje presenta la profecía que ha sido traída por el profeta mayor. No es que uno sea el profeta de ese mensaje, pero se vuelve en cierta manera un profeta menor porque está profetizando lo que el profeta mayor ha profetizado. Correcto. ¿Entiendes? Entonces ahí no hay problema de equivocarse. No. Porque diga lo que dice la cinta. Claro. Es la razón por la que el hermano José ha lidiado mucho de poner cintas y hacer solamente play. Claro. Porque hay que aceptar que en el mensaje, los ministros del mensaje, algunos. No, algunos, no, muchos. Muchos. La gran mayoría ha traído su propia especulación, su propio pensamiento, su propia doctrina, y como que algunas cosas que el mensajero dice no le cuadran. Ya. Y en cuanto a la carta, ¿es fidedigna? ¿Podemos fiarnos de la carta o solamente como un comentario? La carta del hermano José Branham es una carta de, si está acompañada de extractos del mensaje, no solamente debemos tomar los comentarios, sino debemos considerarla porque va acompañada del mensaje.
Es como una predicación. Es como una pequeña predicación. Ajá. Es como el pan diario. ¿Pero eso es profecía? Claro, sí, ese mensaje. ¿O Sí. porque es predicación? Claro. Es como el pan Pero diario. es función del profeta. Es función de ese profeta, como también cuando nosotros predicamos y citamos el mensaje, estamos haciendo esa labor. Pero mire, hermano, en cuanto no existe alguna posibilidad ahí, hermano Manuel, de que el que le traduce diga algo que no es lo que el hermano José quiera decir. ¿Existe alguna posibilidad? Pudiera existir, pero creemos que el hombre que está colocado allí como intérprete es un hombre fiel al mensaje y fiel a la palabra. Ajá. El hermano que traduce... O sea, consideramos eso así. Sí, consideramos eso así. Definitivamente también pudieran cometer errores y fallas, ¿no? Claro. Pero queremos creer que son hombres ungidos también, ¿no es cierto? Vale. Muy bien, regresemos entonces. Ahí sí nos toca, como dicen... no, pero vamos a cerrar una cosa con el hermano José Brana. Sí. El hermano José Brana tiene su lugar y tiene su rol dentro del trabajo del Espíritu Santo. Amén. Y hay cosas que no podemos hacer que el hermano José Brana sí lo puede hacer. Sí, señor. Perfecto. Muy bien, entonces, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, estamos en el 31 de diciembre del 60, de párrafo 150. Ahí el hermano Brana está citando, y en el párrafo 151 está citando en relación a la resurrección de San Juan 11, para luego asociarlo con 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, en el párrafo 151, la misma voz que llamó a Juan en Apocalipsis 1, y que le dijo, sube, es la misma voz que le dijo a Juan, sube acá. Es la misma voz que llamará, escuche, a la iglesia algún día. Amén. Llamará a la iglesia. No voces. No. Singular. Singular. La voz. La voz. ¿Quién trajo aclamación, dijimos? Jesucristo. ¿Quién trajo qué? Aclamación. Sí. El Señor Jesucristo. Sí. ¿Quién trae el mismo Señor. El mismo Señor. ¿Quién trae voz de arcángel? El mismo Señor. El mismo Señor. Bueno, ¿cómo lo trajo? Con aclamación. A través del profeta. A través de un profeta. Entonces, si él dijo, el hermano Abraham dijo que tanto aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, es en base a Amós 3:7. Entonces, no podemos esperar que el Señor Jesucristo, en su estado físico, venga a hacer el trabajo. Venga a la tierra acá a hacer el trabajo, porque el Señor Jesucristo, él, en su estado físico, no pisa tierra. Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Quién trae voz de arcángel? Bueno, acá lo dice el mensajero. Acá dice. También la misma voz que llamó a Juan a que subiera, es la misma voz que llamó al muerto Lázaro a salir de la tumba. Esa misma voz de arcángel es Cristo. Ajá. Y la voz de arcángel, ¿ven? O esa voz de trompeta de Cristo, llamó a Juan a que subiera, la misma voz, llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante la tumba de Lázaro le habló gran voz? Ahora, llegamos acá. O sea, todo es Cristo. Todo es Cristo. Ahora, esta escena, una vez una dama de la ciencia cristiana le reclamó al hermano Branham y le dijo, usted hace mucho alarde de Jesús llamándolo divino. Y yo le quiero demostrar a usted que Jesús no era divino, sino que era un hombre. Mire por dónde vamos. ¿Qué cosa? Y el hermano Branham dijo, bueno, lo escucho. ¿Cuál es su argumento? Dijo, cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, él lloró. Eso mostró que él no era divino, sino que él era humano. Y el hermano Branham le dijo, ¿no? Su argumento es tan pobre como el caldo de pollo que se murió de hambre. Como la sombra del caldo de un pollo que murió de hambre. Exactamente. Le dijo, es cierto, le dijo. Cuando él lloró era un hombre. Ahora, vamos a mirar por dónde va. Cuando él estaba con hambre, él era un hombre. Cuando él estaba en la barca y vinieron 10,000 demonios para ahogarlo, eso era un hombre. Pero cuando él se levantó, se despertó y se levantó y alzó su mano al mar y le dijo, calma, calla, enmudece, eso no era un hombre. Dijo. Escucha la expresión. Eso era Dios en un hombre. ¡Qué cosa! Y cuando él llamó a Lázaro, eso no era un hombre. Eso es lo que estamos escuchando. Era deidad. Sí. Dios en un hombre. Entonces allí, por ejemplo, si yo quisiera pensar, no, pero es que la novia, siendo nosotros deidad, podemos traer la resurrección. No, la novia no, pero porque tiene que ser un solo hombre, ¿de acuerdo? Acá está hablando de una voz, ¿no? Sí, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, para nuestros amados hermanos que nos están acompañando, rápido se va la hora, ¿no?
Estamos bien, estamos... Ah, bueno, pero fue que yo no me di cuenta ni que la comenzamos. Bueno, Gloria a Dios, esto no se ve todos los días, mis amados. es un día especial. Estamos con el hermano Manuel Coitiro Aguilar, pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo en Lima, Perú, con el tema la resurrección de los santos y el voz de arcángel. No, todavía no llegamos ni a los 30, 40 días. Mira, pues. 1 Corintios 15, para los hermanos que nos acompañan, Ajá. versículo 21 dice así. Ahora recuerde, toda escritura tiene doble cumplimiento. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuánto entró la muerte? Por un hombre. Nosotros pensamos que entró la muerte por la mujer. Y dice por un hombre. Y dice por un hombre. Y no, siempre echamos la culpa a Eva. Siempre no, Eva es la culpable, ¿no? Sí, por sí. su culpa trabajamos. Pobrecita todo, ¿no? la hermana Eva. Hombre. No, y hermano Brandon dice que Adán podría haber dicho, Eva, ¿sabes qué? Es tu tema, no es mi tema. Y Dios podría haber quemado a la mujer y darle una nueva compañera a Adán. Eso me hace pensar muchas cosas. Ahora, pero Cristo en Adán, Ajá. tomó a la mujer, lo cual fue figura de la iglesia. O sea, la redimió. La redimió. Y dijo, hermano Brandon dice que Adán sabía que Dios le iba a quemar. Y la única manera de salvarle es que él tomara el pecado. Dijo que Dios no podía matarlo a él porque él era hijo de Dios. Entonces eso es un gran ejemplo para divorcio y casamiento en algunos casos. Sí. Sí. El hermano Brandon dice que si una mujer, bueno, no es el tema, pero dice si una mujer comete infidelidad a su esposo, que ella puede ser repudiada. Y el hombre puede volverse a casar. Sí. Pero también tiene la opción de perdonarla. Ajá. ¿No? Él puede tomar la figura de Adán, si él se arrepiente, y la figura de Cristo, si él se arrepiente genuinamente, y él puede perdonarla. ¿Y en esos casos cuál sería mejor? Entonces, cuando él la perdona, eso significa que ella nunca la puede reclamar. Nunca puede reclamar su falla de ella. Ajá. Es como que queda bajo la sangre. Claro, como cuando queda justificado. Cuando está justificado. Entonces ya, si un hombre perdona a una mujer, no puede él jamás volverla a divorciar por ese hecho que él perdonó. Al no ser que sea residente. Si es reincidente. Si es reincidente, entonces ahí sí él tiene otra vez la opción de poder divorciarla y él poder volverse a casar con tal que sea con una creyente. Para eso tiene que hacer un proceso, ir al pastor y luego del pastor anunciarlo a la iglesia y luego de ahí divorciar, hacer su proceso civil para divorciarse oficialmente y después de ahí recién él pueda orar y buscar una compañera. Bueno, pero no es el tema, ¿no? Pero sí, no. Pero es que me gusta preguntar, que como lo tengo aquí, manito. Entonces, el detalle es que era Dios en un hombre. Sí. Aclamación, era Dios en un hombre. Sí, íbamos a la escritura, ¿no? Y vamos acá a la escritura de 1 Corintios, capítulo 15, dice así. Versículo 22. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Eso, para retomar. Sí, también por un hombre, no por dos. Por un hombre. Por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, ¿eso ahí cómo es? Un solo hombre, yo no necesito dos hombres. Yo no necesito tres. O sea, ¿no necesitaría un grupo? Acá vamos a mirar. En la resurrección de Jesús y los santos, quien trajo la resurrección de los santos fue el Señor Jesucristo. Eso todos lo sabemos. Todo lo de los santos del pasado. Sí, acá está. El mensaje ya ha salido del sol. Les recomiendo a los hermanos del mensaje que lean este mensaje, no una, sino hasta que, como lo aprendemos, hasta que te baje la revelación, ¿no? Sí. Aquí vamos a entender, desde la página 15, yo tengo acá la página 15 del mensaje ya ha salido el sol. Dice en el mensaje así como en el párrafo 94. Así como Cristo fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y demás, o sea, acá el profeta dice, él fue el primero, Jesucristo. Y eso va en armonía con San Mateo capítulo 27, 52, 53, que muchos cuerpos de santos se levantaron después. Sí. ¿Después de qué? De la resurrección de él. De él, pero atrásito había dicho que cuando hubo el gran clamor, también los muertos resucitaron. Claro, pero acá, hablando de la escena física de los cuerpos, es que muchos cuerpos de santos se levantaron. Y estuvieron por ahí un tiempo. Después. O sea, el conteo viene después de la resurrección de los santos. Sí. Hay 40 días. Hechos capítulo 1 enseña que el Señor Jesús se apareció a muchas personas, sobre todo a todos los creyentes, porque Jesús no se apareció a ningún inconverso,
Solo se apareció aquí a los creyentes. San Pablo en su carta de 1 Corintios dice que se apareció a 500 hermanos. A 500 hermanos durante 40 días. Durante 40 días. Eso es un tipo... ¿Ese fue el tiempo que duró? Es el tiempo que duró desde la resurrección hasta que ascendió. Hasta que ascendió. 40 días. Y eso no hay más. No hay más número. Ese es el molde, ese es el modelo. Ese es el modelo que Dios usó y Jesucristo no. Y se levantó él y al mismo tiempo en su resurrección los santos del pasado. Claro. O sea que era un evento ligado. Es un evento ligado. O sea, el hermano Branham acá dice, nos da a entender, que si Jesús no se levantaba, nadie se levantaba. En otra, él era la señal de que los demás se levantarían. Qué cosa. Así lo dice el hermano Branham. Yo lo tengo acá, por eso le digo a los hermanos que puedan ellos leer la página 15, ¿no? Donde él dice, estamos acá en el párrafo 94, dice... Página 15 a 94. Sí, dice, así como Cristo fue el primero a levantarse de entre todos los profetas y demás, aunque tipificados en muchos lugares, él fue la primicia de los que durmieron, o sea, el primero. En la venida de Cristo, con respecto a la novia, que sale de la iglesia, tendrá que haber una gavilla mecida de nuevo en los últimos días. Oh, qué cosa. Ahora, esta gavilla, Pablo le llamó las primicias. Las primicias. Claro. Acá hablemos de las primicias. ¿Qué es una primicia? ¿Qué es una primicia? Es la gavilla. Es el primer grano que uno recogía de una cosecha. El primero que llegaba de todos los granos a madurez. Eso es lo que Branham dice acá, la gavilla. La gavilla es el primer grano, dice, en el párrafo 88, dice, fíjense, fue el primer grano del trigo de Dios que había sido levantado entre los muertos, el primer grano de trigo de Dios por medio de su poder vivificador. Entonces dice, porque fue la primera en llegar a madurez. Ahora, en esta edad en que nosotros estamos viviendo, bueno, en la edad de Jesús, ¿quién podía negar que Jesús era el grano de trigo? Claro. Ahí estaba Judas, todos pensaban que era el trigo. Sí, claro. Pero demostró que no era trigo, era cizaña. ¿No es cierto? Sí. Ahora, en esta edad, hemos tenido grandes hombres, Billy Graham, Oral Roberts, William Branham, ¿no? Morris Cerulli, todos esos hombres. Pero ¿quién demostró? No olvidemos de Jack Bone, no olvidemos de Gordon Liddy. Pero ¿quién demostró realmente que fue trigo? Claro. Todos reconocemos en la persona del hermano Branham que él fue el primero en llegar a madurez. A madurez. ¿No es cierto? Él fue el grano de trigo que llegó a madurez. Entonces eso es como las primicias. Él es la primicia. Y por eso dice Cristo las primicias. Cristo las primicias. Se está refiriendo a este evento del tiempo del fin. Escuche, la primicia. Yo todo el tiempo lo había entendido que era el Señor Jesús. No, pero si es el Señor Jesús, para que sea el Señor Jesús, tiene que morir nuevamente para levantarse. Porque Él ya resucitó. ¿Cómo va a resucitar otra vez? Claro, porque dice Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Ya, entonces, pero no, está refiriendo a una resurrección en el futuro. Porque mire, acá nada más, acá nomás, dice acá, perdón, acá el apóstol San Pablo dice aquí, en el capítulo 15 de Corintios. Y entendemos que estamos en su venida. Dice... En el versículo 20, más ahora Cristo, es 20, tenemos que entender un versículo a otro. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ese ahora es cuándo? En los días que Jesús resucitó. Ok. Primicia de los que durmieron es hecho. Ajá. ¿Qué entiende usted? Eso ya quedó en el pasado. Ya. Pero en el versículo 23, después que él dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos. Y luego dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. No Jesucristo, sino Cristo. Cristo, el ser ungido. El ser ungido. Todos serán vivificados. Ahora la gente dice que todos se van a levantar junto con el hermano Branham de un solo golpe. Pero no dice así la Biblia. Dice, más cada uno en su orden. Entonces, ¿pero ese orden no es de las edades? Claro. Sí. Claro. La resurrección es en orden. No es que Pablo se va a levantar junto con todos. Cada uno tiene su orden. Por eso viene el mensaje de cuenta regresiva. Si nosotros miramos las 7 edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia en el gráfico es una dama, es una mujer echada. Sí, acostadita. Acostadita.
Entonces, la Porque edad aquí la palabra echada suena brusca. o puede sonar mal, ¿no? No, echada es como un animal. O acostada, ¿no? Acostada, durmiendo. Sí, no, el animalito, la que se eche la vaquita. aquí. No, pero yo lo entiendo, allá en Perú puede ser así, Ajá. no hay problema. Entonces Cuando el hermano con el pastor Francisco, teníamos que medir las palabras y preguntarle, esto está bien dicho, está mal hecho, porque como claro, bueno, algunos pudieran decir que esa gavilla ya restó. Claro, si en los días del novio, sí. Sí. En los días del novio, que es Jesucristo, sí, ya resucitó. Ajá. En los días del novio. Pero acá el mensaje dice acá. O sea, en los días del novio, Cristo las primicias, sí, ya resucitó. Ya, la gavilla ya resucitó. Ajá. En los días del novio. Del novio. Ajá. Recordemos que la fiesta pentecostal. Claro, el novio ya resucitó. La fiesta pentecostal, primeramente. El novio ya, buen punto, el novio ya resucitó. Ya resucitó. En los días del novio, la gavilla fue el Señor Jesucristo. Pero en esta edad no estamos en los días del novio. Estamos en el día de la novia. En los días de la novia. Y de acuerdo a la fiesta pentecostal, la fiesta de Pentecostés, primero era presentado la gavilla, la fiesta de la gavilla, antes de que se cuenten las 7 semanas. Y la gavilla, que eran los primeros frutos, fue presentada. Luego que fue presentada, venían la fiesta de la Pentecostés, o la fiesta de 7 semanas. Cada semana representó a una edad de la iglesia. Al final de las 7 edades de la iglesia viene el número 50, la presentación del nuevo grano. ¿Me entiendes? En la Biblia de Levíticos capítulo 23 o 25, ahí dice que un nuevo grano se iba a presentar. Al final, no al principio, sino al final. Encontramos entonces que hay una gavilla al principio del conteo de las edades y hay otro grano maduro al final de las 7 edades, en el tiempo de la novia. Por eso dice el profeta acá, y eso es lo que los hermanos no deben confundir. Así como Cristo fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y demás, esto sí está apuntando al Señor Jesucristo. Y aunque tipificado en muchos lugares, como la fiesta de la gavilla, Él fue la primicia, no que va a ser. Él fue la primicia. De los que durmieron, dice, en la venida de Cristo. Estamos esperando eso. ¿Qué cosa? No ayer. No. En la venida de Cristo. Ajá. Con respecto a la novia. Ajá. Hermanos, cuando Jesucristo resucitó, ¿estaba la novia? No. Estaban las 7 edades. O sea, esta novia no. No. Bueno, ¿y los santos pasados no fueron llamados novia? No, de gentiles no. Ellos no son la novia gentil. No. Estamos hablando de la novia gentil. Oh, sí, tienes razón, porque eso eran judíos, ¿no? Pero eran hebreos, ¿no? Hebreos, casi todos eran hebreos. Vale. Buen punto. Entonces, en la venida de Cristo, ¿estamos leyendo la página qué? La página 15, el párrafo 94 del mensaje. Ya ha salido el sol. Ya ha salido el sol, para los hermanos que nos están siguiendo. Dice así, en la venida de Cristo. Esto está más dulce que la miel. Con respecto a la novia. Sí, en la venida de Cristo con respecto a la novia. Y 1 Corintios 15, 21, 22 no está apuntando a la resurrección de Cristo anterior, está apuntando a la resurrección que estamos esperando. San Pablo habló de la resurrección de los santos. No está hablando de la resurrección de Cristo porque dijo que esa resurrección ya había sido hecho. Está hablando, pero cada uno en su orden. En su debido orden. O en su debido orden. Está hablando de la resurrección que estamos esperando después de voz de aclamación. O sea que las edades van a ser en su debido orden. En este caso, la primera en cuenta regresiva. Claro. La última, ¿no? Como la fiesta. O sea, la primera edad que levanta sería la nuestra. Sí, como la parábola como la parábola de los obreros de la hora undécima. Sí. Que el señor de la mies, el señor envió a llamar obreros. Sí. Y llamó obreros en la mañana. Ajá. Mediodía, en la tarde, y ya casi. Faltando como una horita por ahí. Faltando como una horita. Al cierre de la tarde. Llamaron y el convenio era que a cada uno le iban a dar el salario de un día, que era ordinario. Resulta que cuando el mayordomo, el señor le encarga esto al mayordomo. Sí. Muchas dicen señor, no, sí el señor, pero es a través del mayordomo. Sí. Dice, ve y págales. Ajá. Sí. Y el hermano Branham dice que eso tiene que ver, es un tipo de la resurrección. Entonces, cuando son llamados por el mayordomo, no por el Señor. Y el mayordomo es quien le da la recompensa a cada uno de los obreros, empezando por los obreros del tiempo de la tarde, de la hora. Y les paga igual a todos. Entonces va llamando en una cuenta regresiva. Los últimos fueron de primero. Son los primeros y los primeros postreros. son
postreros, Ajá. o últimos. O último. En la resurrección es lo mismo, Ujú. porque estamos hablando de la damita que está acostada Sí. a través de las edades. Sí, sí, Una persona cuando cuando es levantada de su sueño, sí. nunca se levanta el pie primero. No, claro que no. Lo primero que acontece para que el cuerpo muestre que se está despertando es que el ojo se abre, Ajá. La visión. la visión. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 53, he aquí os digo un misterio, no todos lo miramos, al abrir del ojo, Ajá. ¿no? Ah, porque entre otras cosas en una parte dice al abrir y cerrar de ojos. No, la versión 1960 dice al abrir y cerrar los ojos, Ajá. pero la versión 1909 que usaba el Maura dice en un abrir de ojo, De ojo. singular. Ok. Entonces, Singular. Entonces, se levanta primero la cabeza. Bueno, entonces el abrir de ojo y el ojo, ¿qué representa? El ojo representa el profeta de esta edad, Ujú. porque Ya. el ojo de Jehová es un profeta en Ujú. edad. Ya. Entonces, Entonces, al abrir del ojo, el primero que se levanta, lo primero que pasa es cuando se levanta el cuerpo. El Y cuerpo. luego se levanta la cabeza. luego se levanta la cabeza. Ajá. Entonces, en esta edad, el primero que se levanta es el hermano grande. Ajá. El hermano grande, tal como se levantó Jesús, fue el primero en levantarse. Ajá. En los días del novio, quien se levantó fue el Hijo del Hombre. Ok, bueno, entonces viendo desde este punto de vista, se levanta el primero y hay mucho, ¿y qué pasa? Bueno, de hecho, cuando se abre el ojo, luego lo que sigue es que el cuerpo se levanta. Claro, pero no. Se levanta la cabeza, Pero está ligado. está ligado. Está todo. ligado. Eso, La perfecto. resurrección está ligada. El Ujú. cuerpo está ligado a. O sea, no hay espacio de tiempos No, en la no. resurrección. Bueno, he escuchado reclamos de algunos hermanos ministros, algunos de ellos amigos que, bueno, tienen un pensamiento diferente, lo cual respeto. Me han reclamado algunos diciendo que por qué están enseñando usted, así me dijeron ustedes, ¿no? Que el hermano Branham resucita y después de 6 meses recién va a usted la novia. O yo tengo escuchado a otros que dicen que va a demorar un año después de la resurrección de Branham. Particularmente yo nunca he enseñado eso y nunca he encontrado en el mensaje esa interpretación. Nuestro todo tiene que ir legado como para que sea lógico, ¿no? El mensaje y la Biblia tienen que ir, o sea, nuestras creencias deben ser ligadas y basadas al mensaje y a la Biblia. La Biblia dice que y muchos santos que durmieron se levantaron después de la resurrección de él. Y Pablo está diciendo Cristo la primicia. Luego, que es sinónimo de la palabra después, los que son de Cristo en su venida. Es que se confunde la primera venida con la segunda venida. Claro, no. Una cosa es la venida del Señor Jesucristo y otra cosa es la venida de Cristo. Claro. No, entonces, bien, vamos a ver. Y te decimos antes, una cosa es la aparición y otra cosa es la venida. La venida. Ajá. La aparición, ya apareció el Señor. Sí. Ya apareció por medio de un don profético, se manifestó el Hijo del Hombre. Sí. Ya apareció, él ya apareció, pero no ha venido. Porque cuando él venga en su segunda venida, ahora digo que Jesús viene 3 veces. De forma corporal, Jesús viene 3 veces. Primero, ¿de forma corporal? Corporal, 3 veces. Primero viene para redimir. Sí. Segundo viene... ¿Qué fue lo que ya hizo en la cruz? Ya hizo. Ok. Ya Jesús de la segunda venida no viene a morir, ya murió. Ya murió. Segundo, él viene para llevarse a su iglesia. Y tercero, para el milenio. Así lo dice el hermano. Sí. Entonces, lo que estamos esperando es la segunda venida de Jesucristo en los días de la novia. Porque estamos en los días de la novia. Sí. Él viene, por eso es que él viene por nosotros. Sí. Porque él viene por su novia. Sí. Si no hubiese novia, no estaríamos en los días de la novia. Claro. Entonces, en los días de la novia es cuando tiene que suceder la aparición de esa gavilla mecida que pertenece a la novia, no a los días del novio. Este es otro grano. Este es otro grano. Voy a decir, Jesús, conocido entre muchos, fue el grano que fue presentado allá en el oriente. Este grano que va a ser presentado es en el occidente. En el occidente. Es un grano gentil, vamos a decir claro. Sí. Después de las 7 edades, después de las 7 semanas, aparece este grano, este nuevo grano, que ha mostrado madurez, el primero. Nosotros también vamos a llegar a madurez. Eso no, o sea, no podemos ser cosechados si no llegamos a madurez. Tenemos que llegar a madurez. Pero el primero que llegó a madurez fue el hermano William Branham. O sea, tiene que haber un resultado del sacrificio que él hizo, que fue desechado por los que vino él y no lo recibieron. Al final aparece un resultado definitivamente positivo, de acuerdo a la programación que él tenía con la redención. En este caso, un grano gentil. Claro. Pero todos los granos,
en las edades, cada grupo con sus mensajeros son granos, ¿no? Claro, en las fiestas judías, el primer grano que se presentaba, si no estoy equivocado, era el grano de cebada. Ajá. Y luego, al final de las edades, lo que se presentaba era el grano de trigo. Entonces, son dos granos diferentes, ¿no? No es igual. Entonces, el Señor Jesús en el Oriente, un grano de trigo, vamos a decir así, y al final de las edades, podría la gente decir un grano de cebada, pero sabemos que no ahora está apuntando al trigo, ¿no? Entonces, en su grano de trigo, pero en el occidente. Uno en los días del novio y otro en los días de la novia. Y nosotros vivimos en los días de la novia. No podemos identificarnos con la resurrección de Jesucristo como que vamos a ser parte de esa resurrección, porque eso ya sucedió. Ya sucedió. Nosotros vamos a pasar de todas maneras, vamos a ser testigos. Los que son de Cristo en su venida. Nosotros vamos a ser testigos de esa resurrección de una u otra manera, o estando vivos o abriendo partido. Ajá. Vamos a ver a los resultados. Vamos a ser parte de esa resurrección. Sí. A ver a los resultados. Ahora, entremos a los 30 o 40 días. Ok. Y antes de entrar a eso, aclaremos esto. No he encontrado un mensaje donde el hermano Branham diga que después que resucite el hermano Branham va a pasar tantos días. O sea, no hay un mensaje, por lo menos hasta, eso lo quiero decir una vez más en mi persona, que diga que después de la resurrección del hermano Branham va a haber 6 meses, un año. No, la Biblia solamente dice luego y después. Luego y después. Bueno, y ese luego después puede ser. No, eso puede ser un minuto, puede ser una hora, media hora. Lo que sí sabemos es que uno se levanta primero y es la señal de que los demás se levantarán. Entonces, el Señor Jesús al levantarse, Él trajo esa resurrección. El hermano Branham al levantarse, entonces el hermano Branham al levantarse, Él es esa gavilla vencida, quien es presentado primero, y luego tiene que cumplir 1 Corintios capítulo 15, 21 y 22, que por cuanto la muerte entró por un hombre, así mismo la resurrección. No olvidemos que el programa original de Dios allá en el Génesis es que un hombre traiga los nombres de los que estaban en el libro por el poder de la palabra hablada. Y traiga cuerpos jóvenes, no cuerpos viejos ni de sexo. Adán debió ser quien trajera los nombres que estaban en el libro de la vida. Hoy día ese libro no lo tiene Adán. No lo tiene Adán. Hoy día ese libro le fue dado al séptimo ángel. Tampoco lo tiene la novia. No. Yo escucho a muchos hermanos y dicen, la novia tiene el libro, se está comiendo el libro. ¿Cuál libro? Pues yo quisiera saber el nombre nuevo. No, yo quisiera saber, que nos diga cuáles son los nombres de los redimidos, porque en ese libro están los nombres de los redimidos, están los nombres de la novia. Y para a pesar de algunos, pues no todos los que creen el mensaje son novias. Hay vírgenes patos dentro del mensaje. Entonces, ¿quién tiene ese libro? De acuerdo al mensaje, el séptimo ángel. El séptimo ángel. ¿Se acuerda usted la escena cuando el hermano Branham estaba predicando y sucedió algo en la parte de atrás del tabernáculo Branham? Una dama había convulsionado y había muerto. Entonces, era una hermana, una creyente. Pero acá voy a decir lo anecdótico, es que nadie sabía cómo se llamaba. Entonces, Billy Paul, que siempre se encargaba de las tarjetas de oración, fue allá porque vio el tumulto y vio y la hermana estaba ya había muerto. ¿Muerto? Y nadie la conocía, nadie sabía cómo se llamaba. Entonces, cuando Billy Paul se acercó a la mamá Branham dijo, ¿qué pasa, hijo? Papá, una hermana parece que ha fallecido. Estaban sentada ahí, su mamá dijo, detuvo su mensaje y se fue donde estaba la dama, el hermano Branham. No los ministros que estaban con él, fue el hermano Branham. Y el hermano Branham, después que oró, le llamó y dijo, en los estratos no dice el nombre de Jesucristo, simplemente dijo, María, regresa. Entonces el hermano Billy Paul, en su testimonio antes de partir, dijo, ¿cómo sabía él que se llamaba María? Se llamaba María. 1, 2, decía el hermano Billy Paul. Y esto en relación a lo que el hermano Branham dijo con Lázaro, que si Jesús no hubiese llamado a Lázaro por su nombre, la resurrección general hubiese sucedido en ese mismo instante. Billy Paul asoció eso a este evento, donde el hermano Branham llama a María, hermana María. Y el hermano Billy Paul dice, si no hubiese pronunciado su nombre, la resurrección general hubiese podido suceder en ese instante. Qué cosa.
Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, así mismo la resurrección. Por un hombre la resurrección. Entonces, ahora, él tiene el libro. Sí, y los nombres. Y el libro tiene los nombres. Ahora, ¿quién está en la sexta dimensión para saber quién es novia y quién no es novia? El hermano Branham está, y ya hemos visto que en el mensaje rechazado ellos dicen, regresaremos contigo a la tierra. De hecho, ya hubo un acontecimiento que nos contó el evento que está sucediendo en la sexta dimensión. Claro. Que entre otras cosas está arriba o está abajo, a los lados. No dice que está arriba porque dice que bajaremos, dice el hermano Branham. Otros dicen que está aquí mismo, en alguna parte. La sexta dimensión en sí no está así. Después hablamos de las dimensiones. No, y terminamos entonces con los 30, 40 días, porque se nos va como dicen los de Bogotá, porque ya estoy tan lleno de gozo que me estoy cansando a la mi chino, como diría el hermano que vive al pie del tabernáculo en Bogotá, el hermano Alfonso Vázquez, a la mi chino, me estoy cansando ya. Bueno, entonces mira, esencialmente, no resurrección de los santos. Ajá. El problema es, ya que tocaste el tema allí, los 40 días, ¿cómo es eso ahí? Bueno, que eso es lo que usted quería terminar ahí, ¿no? El modelo bíblico es 40 días. Ajá. No es más. No es más. El hermano Branham en mensaje, o sea, esos 40 días son ¿qué exactamente? Mira, hay hermanos que muchas veces citan la expresión del hermano Galdona en el mensaje Terremoto Profetizado. El hermano de Venezuela. Sí, él dijo que el hermano Branham dijo que no sería menos de 30 ni más de 40. Bueno, eso es lo que dijo el hermano Galdona, pero bueno, yo hasta ahora no he encontrado ese trato que el hermano Branham lo había dicho así. Ajá. Pero tomando el mensaje y la escritura... Y no entrando aquí a querer contradecir para que nadie nos vaya a malinterpretar. Bueno, sí tenemos hermano la escritura bíblica de que son 40 días. Son 40 días. Ahora, en el mensaje, el hermano Branham, en el mensaje dejando escapar la presión, ahí dice que no será... en cuanto al arrebatamiento, habrá una barrida de un mes. Un mes son 30 días. 30 días. Si juntamos ese extracto con la Biblia, entonces tiene sentido lo que dice el hermano Galdona. O sea que tendría sentido. Claro, entre 30, como dice el mensaje, y 40 que dice la Biblia. Entonces se liga. Qué bien. No, es que perfecto. Hay hermanos que pueden pensar, ¿no? Como quizás algunos están comentando que es su posición. No es su posición, es el mensaje. No, es real y es Biblia. El mensaje de la Biblia. Que eso vaya en contra de lo que creemos o pensamos, o que simplemente saquemos al hermano Branham de la escena. Eso ya es diferente. Eso es diferente. Ellos pueden hacer, la gente puede decir, pero el mensaje claramente dice que tiene que haber una gavilla en los días de la novia. Esa gavilla no es Jesucristo. Pues tiene que ser una gavilla real, en la que el Espíritu Santo se esté meciendo. Y que esa persona, porque esa gavilla es un hombre, como Jesús fue un hombre, esa gavilla es un hombre en esta edad. Por eso digo yo, una cosa son los días del novio y otra cosa son los días de la novia. Ahora la pregunta sería, ¿estamos preparados realmente para lo que es la resurrección de los santos entonces? Bueno, ¿o nos falta pelo para moño? ¿Qué hace falta para que nosotros podamos captar, entender, apercibir, hacerlo nuestro, la resurrección de los santos, que es el próximo paso? Yo creo que antes del rapto hay cosas que van a suceder todavía. Y pienso que dentro de los eventos que van sucediendo, una de las cosas que falta es que entre el último predestinado. Sí, eso sería un punto de partida muy importante, ¿no? Si no entra el último predestinado, a mi modesta forma de ver, tiene que recibir el mensaje, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo y tiene que recibir el Espíritu Santo. Y tiene que tener una etapa donde él sea madurado. Luego, después de allí, nosotros, los demás que ya hemos venido, tendremos que haber alcanzado nuestra madurez para poder pasar a la etapa pre-voz de arcángel, que viene a ser... ¿La etapa qué? La etapa pre-voz de arcángel. Pre-voz de arcángel. Pre-voz de arcángel, ¿por qué? Yo le llamo así a lo que es la apretura. La apretura viene cuando ya nosotros hemos llegado al nivel de madurez. Para soportarla, para poder soportar la apretura. Entonces la apertura para nosotros debe ser un aviso, una campana de aviso de que la resolución está a la mano. Está a la mano. Mientras no suceda la apertura, entonces sabemos que no entra el último predestinado, sabemos que todavía no estamos listos, todavía nos peleamos los unos con los otros, todavía estamos con nuestras interpretaciones de que estamos creyendo que la novia va a resucitar, o estamos creyendo que todos de un solo golpe, no entienden lo que es un orden.
La gente no entiende lo que es un orden. Usted cree, Dios es un Dios de orden. Y Dios no puede romper su modelo. Claro. Su modelo está en Mateo capítulo 27, 52, 53, donde dice que los santos se levantaron después de la resurrección de él. Claro. ¿De quién es? De la gavilla. La gavilla fue Jesucristo. Se levantó primero la gavilla y después se levantaron los santos. ¿No? Acá tiene que suceder lo mismo. Al Señor Jesucristo, ¿quién lo levantó? ¿Él se levantó solo? ¿Hubo una voz? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? San Pablo dice que Dios resucitó a Jesucristo. ¿No? San Pablo dice que Dios resucitó. ¿Quién resucita al hermano Branham? Que Dios lo resucitó entre los muertos. Sí. ¿Quién resucita? ¿Quién resucita al hermano Branham? Hermano Branham. Todos se traban a eso. Dice, ¿quién lo resucita al hermano Branham? Pues claramente el mismo Dios que resucitó a Jesucristo levanta al hermano Branham. Por eso cuando Él llame mi nombre, yo responderé. En algunos mensajes dice, yo responderé, y en otros dice... Cuando Él dice, Él vendrá a mí primero, ¿a qué se refiere? Claro, que viene a Él primero. ¿Pero en la resurrección? En la resurrección. Y no solamente en la resurrección, en esta edad, ¿a quién vino primero? A Él. ¿A quién vino la palabra primero? A Él. Al profeta. Claro. A la verdad, Elías vendrá primero. Entonces, ¿quién vino a la verdad primero en esta edad? Elías. Luego nosotros. Que entre cosas que Elías es un ministerio bastante histórico, o sea, trascendental en todo el tiempo de la palabra de Dios. Claro. Entonces, vamos a ser humildes. Hay que ser humildes para entender nuestro... O sea que deidad se aplicó y no la entendimos. Nosotros tenemos que ser humildes para entender nuestra posición dentro del programa de Dios. Dios no nos llamó a nosotros primero. Seguramente en el libro de la vida, en la página número 7, vamos a decir, del libro de la vida, seguramente el primer nombre anotado ahí fue el del hermano William Branham. Nuestros nombres también fueron escritos ahí en el libro de la vida. Pero yo no creo que fuimos primeros. El primero fue a quien vino la palabra. ¿Quién es el primero a quien vino la verdad en esta edad? Fue a Elías el profeta. Claro. No a un pastor, no a un apóstol, sino al hermano Branham. Él tenía que venir a la verdad primero, y es a él a quien viene la voz primeramente, para levantar a esa gavilla de entre los muertos. Luego, los demás, los que son de Cristo, en su venida. Las 7 edades se levantan después de la gavilla mecida en los días de la novia. Al séptimo ángel se le fue entregado el libro, y el libro contiene los nombres de los redimidos. Nadie más se levanta. Y a la hora de llamar, ¿será una llamada individual o será plural? Será una llamada, yo no creo que sea una llamada que va a llamar, ¿cómo se llama? Como nosotros lo pensamos, sino así como hemos sido llamados de forma sobrenatural. ¿Y personalizada? Y personalizada por nombres. Yo creo que el profeta va a llamar de una forma, el Espíritu Santo va a actuar de una forma sobrenatural para llamar a los que están en ese libro por medio del mensajero. Eso es lo que el mensajero nos enseñó, que el libro lo tiene el séptimo. Adán hubiese hecho el trabajo, pero Eva trajo la simiente de Dios, lo trajo por sexo, cuando Adán lo debió traer por la palabra hablada. ¿Considera usted que es fuerte pensar que un hombre como el hermano Branham tenga los nombres de los hermanos que descansan y que él los traiga a la escena? Originalmente sabemos que el hermano Branham no tenía los nombres, pero cuando le fue entregado el libro, ahí fue diferente. Claro, tenemos que aceptar que todo fue bajo un proceso. Nosotros tenemos que mirar en humildad que el hermano Branham también fue bajo un progreso. Y eso es como el regreso de el libro del poder, de toda la cosa, al hombre, como que a Dios manejar la cosa. Mire, acá muchos hermanos dicen que la novia, yo creo que la novia va a llegar a esa posición. Pero vamos a ser sensatos y humildes. Yo creo que soy parte de la novia. Yo también. Hace unos días vi a una Por hermana, la gracia de Dios, hermana, misericordia. me daba unas ganas de decirle, levántate, una hermana que estaba en silla de ruedas. Pero algo me detuvo, ¿no? Dije, no tengo la visión. Ay, sí, mano. No tengo la visión. Pero el hermano Branham... Sí, esa es otra cosa bonita que tocaste ahí. El hermano Branham no actuaba hasta que el ángel no le hablaba, iba a la fija. Claro. ¿Cómo? Entonces yo me pongo a pensar eso. ¿Cómo me voy a poner yo a tontear con algo
A decirle a este, no levantes, y no levanta, ¿qué? No, ¿cómo que? En cambio, el hermano Abraham le dice, estoy esperando por el ángel, yo no puedo hacer nada. Claro, ¿no? Y esperaba que la persona esté en tal lugar sentado, con la ropa adecuada que vio en la visión. Imagínense que, significaría que toda la novia tendría que tener eso. claro. Ahora, claro, el poder de la palabra hablada en su momento va a llegar a toda la novia. A toda la novia. ¿No? Porque todos vamos a ser adoptados. Ajá. Todos vamos a llegar a ese nivel. Uh-huh. Y las proezas, la novia lo va a hacer. Yo pienso humildemente que va a suceder dentro de los 30 y 40 días. La adopción en sí ya la tenemos. Espiritualmente ya tenemos el Espíritu Santo, sí. Ya somos adoptados, pero la adopción en su totalidad, o en su plenitud, como dice o Maura, en su categoría máxima, en su plenitud, dice Maura, en su plenitud, es cuando seamos transformados corporalmente. Ya, acá, ajá. Entonces, ahí sí ya termina realmente la adopción completa. Adopción, eso es lo que espera la creación. La creación de los está gimiendo por eso. Hoy ya todos cargan la Biblia, cargan el mensaje. Señor. Hoy ya todos cargan la Biblia y cargan el mensaje. Ajá. Pero podemos decir que todos son hijos de Dios que van a ser transformados. No. Claro. La creación gime por eso, por ver de una vez que se destape el misterio, quiénes son y quiénes no son. Entonces, cuando llegue la transformación de cuerpos, entonces ahí la creación recibirá su respuesta a su gemido. De acuerdo a lo que está pintando este mundo, ahorita acaba de haber aquí una explosión en Cali. Bueno, pues nosotros sabemos que cada día el mundo se pone peor. Se va poniendo peor. No, pero de acuerdo a lo que se está viendo, y ya el Papa de los Estados Unidos ha sido elegido, ¿cómo ve usted el panorama? Bueno, en primer lugar, el hermano Abraham dice claro. Para la resurrección de los santos. En primer lugar, sí. Bueno, qué buenos comentarios de algunos hermanos, ¿no? Ah, venga. Pero... de último, ya para terminar lo del Papa. Sí. Bueno, el Papa tiene doble nacionalidad, uno es americana o estadounidense, no americano, sino estadounidense, y tiene nacionalidad peruana, tiene DNI peruano. El Papa... Oh, sí, pero no es peruano. Pero eso es lo que yo le he dicho a mi gente. Ajá. No nos engañemos, él no es peruano. Él no es peruano. Él es de Estados Unidos. Él es de Estados Unidos. Mira, dice el pastor Germán, un mes más o menos, mensaje dejando escapar la presión. Sí. Ajá. Sí, eso es lo que justamente estamos diciendo. El mensaje dice un mes y la Biblia es en el patrón, lo máximo que puede hacer es 40 días. Uh-huh. No, pero pregúntese, de los 500 personas que el Señor Jesús se presentó, ¿por qué solo llegaron 120 a la posesión? Perdón, repítame eso. San Pablo dice en 1 Corintios 15 que el Señor Jesús apareció como a 500 hermanos. Después de la resurrección. Después de la resurrección. Durante los 40 días apareció a 500 personas. A 500 personas. Pero en el aposento alto, 10 días después que fue levantado, solo habían 120. 120. ¿Qué pasó con los... el resto? 380. 380. El hermano Abraham dice que cada uno dice, se empezaron a ir y solo quedaron 120. 120. ¿Qué cosa? 120 que quedaron unánimes. Unánimes. Me gustó lo que dijo el hermano Francisco en el domingo. Ajá. No, Dios no viene a unir las iglesias. Ajá. Dios viene a unir a la novia. A la novia. ¿No? Claro. Cada integrante de la novia va a ser unida por este espíritu del mensaje, lo va a unir y lo va a preparar para ese día de rato. No las iglesias del mensaje, porque eso, como dijo él, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo por él, eso sería como un movimiento ecuménico dentro del mensaje. Sí, sí. Entonces, tenemos que eso de esa manera. Amado pastor. Bueno, para terminar. Para concluir. Que los hermanos, como usted a veces dice, si algo no les pareció, bueno, que tomen la pepita a un costado y... porque el pollito que se va a comer el pollito, ¿no? Si piensan que es un huesito. No, se encuentra con uno, literal se encuentra con el hueso, porque vamos, no podemos decir que no, pero le damos la vueltica a la carne. Lo que, si hay alguna, voy a decir, apreciación contraria de algún hermano, no debe respaldarlo con su idea, debe respaldarlo con el mensaje. ¿Dónde está el mensaje que dice que la novia tiene el libro? Claro, entre otras cosas, ahorita me preguntaba un hermano, ¿dónde estará el estatua del hermano que dice que el hermano Abraham va a ir al Japón? Claro, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Pero que era como un deseo del hermano Abraham. Y nos quedamos en ampliar un poco lo que el hermano Abraham va a desarrollar dentro de 30 o 40 días. No alcanza el tiempo para eso, pero hay cositas. ¿Lo hacemos otro día? El hermano José Branham dijo en una prédica que el Señor, el Espíritu Santo, cuando el profeta reveló todo, y lo que falte, cuando él regrese, nos lo dirá. Dice, no, porque
Lo dijo. Ay. ¿En dónde dijo eso cuando? ¿En una de las cartas? No fue un video, creo que fue en abril, hace ya como 4 años, 5 años. Es que ¿sabe cuál es mi argumento? Porque yo lo que entiendo es que como no se dijo todo el séptimo sello, que hay cosas que no me ayudan a manifestar. No, entonces, como está la escritura que dice que la voz del séptimo ángel, todo será consumado, entonces yo digo, si la voz del séptimo ángel, todo va a ser consumado. Pero, ¿en qué edad estamos? La edad todavía no ha pasado. ¿Señor? La edad todavía no ha pasado. No ha terminado. Cuando resuciten los santos, ¿en qué edad todavía vamos a estar? Pues que la edad no se termina hasta que no sea arrastrada. Hasta que no vayamos. O sea que voz de arcángel todavía es la edad de la Odisea. Es parte de la séptima edad. No digamos de la Odisea. Sino es parte de la séptima edad. Sí, porque ya, el rapto es la séptima edad. En la séptima. Entonces, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios es parte de la séptima. Y cuando se levanten todos los mensajeros, Pablo no es la cabeza de esta edad. No. El que es la cabeza de esta edad, cuando se levante, se levanta. ¿Y cómo se va a levantar un cuerpo sin cabeza, por favor? No Abraham colocó a Pablo como la edad de los pies. Entonces, primero se levanta la cabeza. Bueno, es un redojo. Entonces, en esos 40 días, en esos 40 días, bueno, para esta novia, ¿habrán esos 40 días también? Sí, es que la novia es completa. ¿O en qué tiempo si hay algo que tenga que decirnos el mensajero, nos lo va a decir? Yo no creo que... ¿O qué sería lo que nos diría el mensajero para que nos arregle la cosa? El hermano Abraham dice que es ola tras ola, ¿no? La Rusia viene ola tras ola. ¿Cómo? Ola tras ola. ¿Qué? Generación tras generación se van levantando, ¿no? Oh, ya, la resurrección. La resurrección. Entonces, ¿dónde empieza todo? En el occidente, ¿no? Con la resurrección. Y bueno, ahí faltaba agregar con el terremoto de la resurrección, ¿no? Que creemos que tiene que ver con el terremoto que despierta a los santos. Me hablabas de 3 terremotos. Yo dije 3 terremotos que mañana vamos a hablar, que es el terremoto que está ligado a la falla de San Andrés. Yo mañana voy a transmitirlo. Bueno. Mañana lo vamos a transmitir porque mañana vamos a ver esto que es muy importante. ¿Cómo fue que? Oiga, es que esta memoria mía, manito. No, ya cuando pasaste los 40 años todo nos pasa. ¿Me repite el tema de mañana, por favor? Mañana el tema es eventos aclarados por la profecía. Y el subtema, los 3 terremotos profetizados. Ok, 3 terremotos profetizados, no se lo pueden perder mañana. Vamos a estar aquí en la calle 72W, número 28D, 227, esquina, segundo piso, Barrio Poblado 2. A las 6:30 están abiertas las puertas. Perdón. Tendremos la gran bendición de tener a este hombre de Dios, maravilloso hombre de Dios, amado por el Señor para predicar el Evangelio. Y nos gozaremos. También lo voy a transmitir en vivo y en directo. ¿Oyó? Amén. Usted por eso no se enoja, ¿no? No. Bueno, está muy bien. Vamos a orar por las peticiones. Si hay alguna petición acá, hermano, gracias por los comentarios que hayan hecho. Dios los bendiga a todos. Esto es la bendición del Señor para nosotros. Como decía el pastor, si hay algo que de pronto no cuadra, no cae bien, tranquilo, no nos vamos a amargar por eso. Doctrina no separa, lo que separa es un mal espíritu. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted tiene una petición ahí, vamos a orar. Coloque la petición que sea. Para el Señor no hay nada imposible y para los que creemos en Él tampoco. Así que inclinemos nuestro rostro y oramos, pastor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por habernos ayudado en este programa, Señor. Perdónanos si en alguna manera dijimos algo que tal vez a alguien no le agradó. Nuestra intención, Señor, nuestra intención es alcanzarles la palabra y el mensaje como tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y Padre, si ha habido aquí hermanos con peticiones, si ha habido algún enfermo, Padre, alguna necesidad, Señor, que por medio de tu Hijo, mi Señor Jesús, sean alcanzadas todas estas peticiones, sean honradas, Señor, y que usted dé, Padre, la sanidad en los casos que se requieran y que también conceda las peticiones de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. 2 cosas importantes. Una, mañana tipo 7:30 está usted entrando al púlpito. Seguramente. Seguramente, sí, 7:30 para que estén pendientes de la transmisión. Pero algo muy importante, sábado y domingo vas a estar en Popayán. En Popayán. Tabernáculo La Voz de Dios Popayán, en Popayán. Con el pastor Manuel Coituro Aguilar, el pastor, nuestro amado pastor Germán Atunduaga, allí en Popayán.
los servicios ya todos los están haciendo, creo que allá en Puelenye, ¿no? Todos a Puelenye el sábado y el domingo, ¿no? El sábado. Sábado 7 de la noche, me imagino, y domingo en la mañana. Y estaremos y nos seguimos gozando, estamos de fiesta con Jesús. Esto es lo que ha quedado de la reunión, ¿no? Sí. Usted sabe que, como dice mi suegro, como el loro, vamos de guayabo en guayabo. Oiga, todavía no ha terminado, ¿no? Porque algunos hermanos todavía están predicando en otro lugar. Claro, hay varios ministros. Claro. No, eso es como decía usted ahora, la ola. A la ola. Ajá. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Muchas gracias por vuestra sintonía y hasta la próxima con estos santos varones. Que Dios le bendiga. Los espero el lunes también. Bueno, los espero mañana a las 7:30 y Dios mediante el lunes a las 9 de la noche porque quiero pasar unas entrevistas que tuvimos con algunos ministros y hermanos allí en la... No son muchas, pero bueno, algo vamos a estar recordando de la fiesta de Bogotá. Buenas noches, Dios los bendiga a todos, mis amados. Perdón, tengo a Francisco aquí también, ¿no? Muchas gracias, ¿oyó? Dios le bendiga, estuvo sabroso. Lo importante es alcanzar la... Sí, exactamente. Y una cosa importante es que